Buenas noches, soy el arquitecto José Ábalos Manco. Vamos a proseguir con el diplomado de saneamiento físico legal de predios. El día de hoy vamos a revisar un esquema que básicamente es necesario que ustedes revisen, que vean, ¿no? El saneamiento de predios pues está basado en diferentes formas de observar el predio en materia del saneamiento, del diagnóstico, ¿no? Y vamos a encontrar algunos casos que nos van a determinar mayor tiempo y quizás, ¿no?, encontrar algunas dificultades que en esa época se inscribieron, predios que dieron lugar a, digamos, a inscripciones de más de 60, 50 años, ¿no?, y que a la fecha nos podemos encontrar en los procesos que se van a dar, digamos, masivos, ¿no?, especialmente en lo que es el saneamiento rural, ¿no? Solamente es una introducción para que vean los documentos que pueden encontrarse, ¿no?, y que será materia del saneamiento de ustedes, ¿no? Documentos que hacen retroceder un poco en el tiempo y saber qué cosas sucedieron en esos lugares, ¿no?, en esos años. 1960, 65, 66, empiezan los procesos, digamos, del tema de reforma agraria. Muchos de ellos pasaron por un tema de inscripción de la propiedad a los campesinos, ¿no? Hubieron expropiaciones, ¿no?, justiprecios, a veces una toma violenta de los terrenos, pero los documentos también de una u otra forma estaban destinados a la tecnología del momento, ¿no? Planos elaborados directamente a mano, ¿no?, coordenadas referenciales, ¿no? No había una cadena, por ejemplo, tecnológica de revisión de lo que era el tema de cartografía, por ejemplo, ¿no? Adolecía, comparándolo a lo que estamos ahora, pues de una sinceridad de medidas, ¿no?, o en algunos casos de aproximación a lo real, ¿no? Estamos hablando de dibujos, ¿no?, inclusive hechos a mano, en el caso de las curvas de niveles, ¿no? El hecho de comenzar a revisar, ¿no?, los temas propios de superposiciones, ¿no?, que implicaba de una forma muy directa que, bueno, sí estaban superpuestos, pues, pero, ¿no?, aún así la forma como elegían la superposición pues era un poco forzosa, ¿no? Quizás hasta los años en que, ¿no?, 96, 97, 98, el 99, donde empezamos a introducir, ¿no?, temas un poco ya con la computadora, ¿no?, un referente del AutoCAD, ¿no? Estábamos hablando de dibujos asistidos por computadora, ¿no?, con cierta precisión, que dieron lugar, ¿no?, al cambio, digamos, de aproximación, ¿no?, de precisión de los planos, que sean planos perimétricos, básicamente, ¿no? Acuérdense que lo principal de la propiedad es la tierra, ¿no?, los linderos de un espacio territorial. Bueno, vamos a iniciar la clase viendo un poco esto, ¿no? Y quisiera que tomaran en cuenta porque es algo que a todos les va a servir. Bueno, ¿cómo estás, Franklin? Uy, Franklin, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a tratar de revisar y también de tomar en cuenta lo que es el trasladarnos en el tiempo con material técnico que definitivamente ustedes van a comenzar a revisar, ¿no? No crean que todo va a estar en un archivo digital, que todo va a estar en AutoCAD, ¿no? Que los temas solamente se redundan a 6 por 20, un lote de 120 metros cuadrados. No, estamos hablando de hectáreas, estamos hablando de comunidades campesinas, estamos hablando de parcelas, ¿no?, de latifundios, ¿no? Y en muchos casos estamos hablando de grandes extensiones de terreno sobre una geografía, ¿no?, totalmente agreste. Entonces, cuando hablamos de eso, en predios o rurales, estamos hablando del predio, ¿no?, que es la superficie delimitada por una línea poligonal continua y cerrada, ¿no? Se extiende al subsuelo y sobresuelo. Término de propiedad que ustedes ya entienden, ¿no?, que surge del tema ¿no?, del suelo mismo, ¿no? Subsuelo, sobresuelo. Comprendida dentro de los planos verticales de un perímetro superficial.
excluyéndose del suelo y subsuelo a los recursos naturales, los yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes regidos por leyes especiales. Esto tomado en cuenta con términos de definiciones, denominaciones hechos por el tema de la ley de catastro, la 28, 29 y 4, ¿no? Poco comparándolos también. Predios rústicos, aquellos de uso agrario ubicados en zona rural y destinados a la actividad agropecuaria. Comprende también aquellos predios ubicados en áreas de expansión urbana, destinados a alguna actividad agropecuaria y que no cuentan con habilitación urbana. Predios rurales, aquellos predios ubicados fuera de la zona urbana calificada como tal, en los planes de acondicionamiento territorial aprobados por la municipalidad respectiva. Vamos a ver estos antecedentes. Los predios rurales. Hay que entender que el Estado peruano ha tenido procesos de reformas agrarias mucho más antiguos que de los años 60. Pero tomando como referencia lo más cercano que tenemos de una reforma agraria, vamos a agarrar el periodo de gobierno, ¿no? Más o menos iniciamos, ¿no?, muy rápidamente del año 68 hasta el 82, 83 del gobierno militar de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que fue hecho por él. Tuvimos como presidente al señor general de división Juan Velasco Alvarado, ¿no? O sea, ese es el escenario, 1968, ¿no?, previo, ¿no?, en los años 60, 63, 64. ¿no? Vamos a ver. ¿No? Veamos esto, ¿no?, antes de la reforma agraria. ¿Qué cosa había antes de la reforma agraria? Predios rurales de grandes extensiones, fundos, haciendas, acuérdense de los grandes varones del azúcar, ¿no? Estamos hablando de los latifundios, ¿no?, de las grandes extensiones de las haciendas que manejaban, ¿no?, grandes superficies, ¿no?, en donde el campesino formaba parte solamente del acondicionamiento de la tierra, el manejo propio de ellas, ¿no?, y nada más, ¿no? En el registro de predios, los predios rurales tenían poca referencia para su ubicación. Y actualmente, una mayoría de dichos predios no se pueden reconstruir gráficamente con precisión, ¿no? Entendiendo que los predios rurales, ¿no?, de forma, digamos, geográfica, ¿no?, delimitaban pues situaciones parcelarias a nivel de, como si fuera un mapa, un cuadro, ¿no? Haciendo tramos geográficos, tramos de lotes pertenecientes a alguien, ¿no? La parcela del señor tanto, ¿no?, colindando, ¿no?, con el río no sé cuánto, ¿no?, frente al al cerro, ¿no?, a la quebrada no sé cuánto. Esas descripciones que se han hecho fueron inscritas en registros públicos, ¿no? Existen normas que indican que ya inscrito no hay que tocarlo, pero hay un tema. Si no tocamos planos perimétricos o de linderación de predios rurales, ¿no?, el problema de la propiedad, ¿no?, de esos predios no actualizados va a causar más de un problema, ¿no? ¿Cómo le va, Guillermo? Buenas noches, ¿cómo están? Entonces, sigamos, ¿no? Entonces, hay casos en donde van a encontrar que la restitución o la rectificación de área, por lo antiguo que es, termina siendo casi imposible de inscribirlo, de reconstruirlo, de aproximarlo a una realidad, ¿no? Quizás por eso el levantamiento catastral rural exige la presencia del titular del predio que se está saneando o catastrando, ¿no?, mejor dicho, catastrando, ¿no?, exige la presencia de él, inclusive antes del levantamiento catastral, durante el levantamiento catastral y conjuntamente con los vecinos, con sus colindantes, para definir esas grandes tramos linderos que parecen narración histórica, ¿no?, definirlo físicamente, ¿no? Ese es el gran problema en lo que es el tema rural. Veamos, empecemos a divertirnos un poco, ¿no?, en el sentido que vamos a encontrar planos como estos, ¿no? Ustedes se pueden imaginar, ¿no?, que no había un AutoCAD, pues, ¿no?, para sacarle el área poligonal, ¿no?, y que los tramos o la gráfica del plano determinaban, pues, en vez de poner zona de campo, pues, determinaban algunos gráficos, ¿no?, raros acá, ¿no? Parece patita de gallo, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué están tantas líneas no dándose? Bueno, es cierto, ¿no? Para sacar área, la única forma era la triangulación, ¿no?
una triangulación gráfica, ¿no? Y para eso tenían, pues, no sé, las medidas, yo he trabajado, ¿no? Un escalímetro, no había calculadora, ¿no? Estamos hablando de los años, ¿qué año estamos hablando acá? 1966, mayo de 1966, febrero, no, mayo, estamos hablando, este es el segundo plano, pero hablemos de la leyenda, todo está hecho a mano, ¿no? Y tenemos que está firmado acá por un profesional, ¿no? Tiene el sello en ese entonces de una entidad del Estado, ¿no? 16 de febrero del año 66, ¿no? Las superficies son trabajadas a través de triangulaciones, ¿no? Con altura de los triángulos, ¿no? Tratando de aproximar un área de un terreno que no tiene, pues, las condiciones en ese entonces, trabajarlos directamente, ¿no? A través de un herramienta técnico, ¿no? Más aún no había calculadora, y lo que se hacía, yo no era de esa época, yo soy de los 70, ¿no? Lo que se trabajaba profesionalmente era con una regla de cálculo, ¿no? Una regla de cálculo que, si le preguntan a sus padres, a sus abuelos, pero creo que más que todos sus abuelos, ¿no? Que han sido ingenieros, ¿no? Determinan, pues, un cálculo aproximado, bien aproximado para la época, ¿no? No solamente sumaba, restaba, multiplicaba, dividía, ¿no? Sino sacaba, pues, algoritmos, ¿no? Sacaban, ¿qué le digo? Cálculos con 4 decimales de aproximación, ¿no? Logaritmos n-penianos a la n, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? Era una portentosa máquina que para poder trabajarla tenías que aprenderla en curso especialmente en la universidad, de un ciclo, ¿no? Entonces te enseñan a manejar eso, ¿no? Es digamos, el antecesor de lo que podemos ver en una calculadora, ¿no? Y las medidas que se hacían, que se manejaron inclusive hasta antes de la llegada del AutoCAD, era a través, pues, de los escalímetros, ¿no? Claro que yo tuve un escalímetro que casi medio metro, ¿no? Hecho de madera, ¿no? En la parte central era acero, ¿no? Trabajamos de esa manera, ¿no? Un lápiz bien afilado determinaba en una escala, a lo mejor en 1 en 1000, ¿no? Una movida del punto, ¿no? De referencia era, a lo mejor terminaba siendo, pues, no sé, 100 metros, ¿no? Entonces, estos planos, como pueden observar, se encuentran inscritos en registro. Esta es una copia que se da, ¿no? Pero más que todo, fíjense la nomenclatura que van a encontrar, ¿no? Estamos hablando acá en este caso, solicitado por el señor Pío V, no sé cuánto, ¿no? Acá los nombres de los colindantes, ¿no? Una relación de, ¿no es cierto?, ¿no? Acá estamos hablando, un camino, ¿no?, de labranzas, ¿no? Fíjense lo que describen, ¿no? Y estamos hablando de situaciones de gráfico. Aquí a lo mejor las parcelas, algunas zonas estaban con sembríos y otros no, ¿no? Es un gráfico que se pueden encontrar en registros si quieren hablar de un saneamiento rural, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Perímetro, 1969, ¿no? Hectáreas, y las áreas están acá, ¿no? Terreno, ¿no? A veces ni se entiende, pero casos como estos, ¿no? Ustedes lo van a ver mejor en su computadora. Otro de los temas raros es que se trabajaba, pues no había ploteos de esto, no existía ni siquiera computadora ni una impresora, por lo tanto lo hacías a mano y después para tener un segundo, una copia de eso, o lo llevabas, no había copias ceros todavía, ¿no? Lo ibas a quemarlo porque lo hacías en papel canso, ¿no? O en papel mantequilla, ¿no? Quizás el hecho de que llevara esto a un expediente, a un folder, terminaba, pues, doblándolo, como explican acá, ¿no? Y miren, pues, las gráficas que hay, ¿no? Doblándolo, y lo peor del caso, ¿no? Con el paso de los años, y deben estar así muchos en registros públicos, estos temas, ¿no? Casi quemados, o sea, y este doblaje, pues, te baja como 100, 200 metros, ¿no? A ver, Franklin, sí, ¿cómo se puede registrar en la zona un terreno rural? ¿Se trabaja con el Ministerio de Agricultura? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuándo no, Franklin? Es igual a un terreno eriazo. Hablando de eriazo, no es ni rural ni nada, ¿no? Es parte de una expresión urbana. Ustedes son saneadores.
lo que le estoy dando es básicamente herramientas para que puedan sanear, ¿no? Diagnosticar terrenos urbanos, terrenos rurales, ¿no? El manejo del área rural es a través de los gobiernos regionales, ¿no? Hay leyes, la 31145, que son leyes que manejan y le han dado la facultad a los gobiernos regionales para poder hacer el catastro, el saneamiento y la formalización, ¿no? Entonces, ustedes, lo que les estoy mostrando no es tanto que vean proceso, Franklin, sino lo que quiero que vean es el material, que no solamente en el área rural van a encontrar de esta manera. Ustedes, si quieren, revisen cualquier plano de los años 60 urbano, y está hecho a mano también, con instrumentos, pero a mano. La única diferencia es que en las áreas urbanas las dimensiones son más pequeñas, ¿no? En las áreas rurales no estás hablando de 100 metros cuadrados, pues, estás hablando de 5 hectáreas, cada hectárea de 10.000 metros cuadrados, estás hablando de 10, 15, 70, hasta 70, 80 hectáreas, lo que implica que por más que armes, ¿no? Y se trabajaba así, 2 tableros de dibujo juntos, se te quedaba chico, ¿no? El trabajo lo tienes que hacer a veces en el suelo, ¿no? A eso voy. Usted tiene que acostumbrarse, ¿no? A encontrar datos de esta manera, su información, su diagnóstico, su revisión de títulos archivados, no importa que sea de una u otra cosa, todo se registra, ¿no? Todo se registra en SUNAT. El procedimiento catastral, tanto para el urbano como rural, nace últimamente con la norma de la 28294, la ley de catastro integral, que hace 18 años, ¿no? Se inició, o sea, se dio en el año 2004. Entonces los procedimientos que se da para el catastro ya está unificado. Lo único que falta, la experiencia de hacerlo, o sea, hacerlo masivo. ¿Estamos? Entonces, si hablan de terrenos, digamos, urbanos, son las entidades generadoras de catastro, SUNAT, ¿no? Municipalidades, ¿no? Distritales, provinciales y gobiernos locales. Los gobiernos locales que generan, ¿no? El tema de información catastral para llevarlo a registros públicos. Lo que estamos viendo ahorita es un tema, ¿no? De registros, de material de registros. Para mí es muy fácil meterle, ¿no? Una situación de trabajo en AutoCAD, poner en AutoCAD cuando en realidad se van a encontrar con esto. Y eso que no estamos hablando muy atrás, solamente 1960. Estamos. Los procedimientos para el levantamiento catastral, ojo, para el levantamiento de información catastral, lo único que se diferencia en el caso del urbano con el rural son 2 cosas. La extensión de tiempo. El urbano, para hacer un levantamiento de catastro, dura aproximadamente no pasa de 1 año. En cambio, el rural pasa de 2 años, 2 años y medio. Sus procesos son más largos. Pero el tema más importante del rural es la linderación de los predios, por la magnitud que tiene. ¿Estamos? ¿Se entiende, Franklin? Entonces, observen este material y quisiera opiniones sobre lo que están observando, no sobre otros temas, ¿no? Para poder trabajar, se solicita el certificado de información catastral de ministerios. Oye, ¿en qué? ¿En dónde estás, hijo Franklin? ¿En dónde estás? ¿Estás en este curso o estás trabajando, no? Tiene, ¿no? No sé cómo puede registrar un terreno de cultivo que se encuentra en un pueblo. Bueno, quiero que todos estén observando lo que estoy pasando y escuchando, ¿no? Porque el tema de inscribir no es inscribir, el tema es cómo sanear algo que van a encontrar. El 70% de las propiedades urbanas y rurales son informales, ¿me entiendes? Si tú quieres escribir algo nuevo, algo que encuentras nuevo, va a ser bien difícil, porque sobre ese terreno ya hay parcelas anteriores, inmatriculaciones anteriores. Ustedes están en el curso de saneamiento físico legal, ¿estamos? Y en el saneamiento físico legal tienen que tener primero las normas y después ustedes tienen que saber, ¿no? Tienen que tener criterio profesional para desarrollar un saneamiento. No todos los casos son iguales. ¿Estamos? ¿Un terreno de cultivo? No. Un terreno agrícola, un terreno rural, ¿no? Entonces hay que saber si el terreno rústico, ¿no? El terreno urbano, el terreno rural, que es lo primero, ¿no? Es lo primero que hemos visto acá, ¿no es cierto? Wilson, profesor, los errores que serían, ¿cómo los subsanaría al día de hoy? Esa es una buena pregunta. En ese momento, señor, en los años 60, no era error. Exacto.
¿Se entiende? No había error. Es que era la tecnología del trabajo de campo, del registro de información cartográfica de esa época. Por eso los planos, los mapas, que existe un plano, que se daban en esa época, eran casi un dibujo. Parecía un esquema, ¿no?, que dibujaban incluso los árboles, todo. Ya, esa época, no es que estaba mal, sino que no había computadora, no había AutoCAD, pero se veía y se escribía así. El problema va a resultar que si yo tengo este plano y me dicen que hay que sanearlo, hay que comenzar a trabajar ya no con la base catastral de esa época, que era manual, sino la base catastral, en este caso rural. Y yo tengo que hacer un levantamiento, una linderación del perimétrico de ese terreno. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento lo da el Sistema Nacional del Catastro, porque está tomando como base lo del ente rector de la cartografía, el IGN. Lo que implica, un levantamiento directo o indirecto, ya sea en campo, ya sea satelital, con aerofotográfica, para poder seguir, el lindero que se encuentra, ese terreno, ese plano. Pero ahora tú tendrías que llevar el plano, digitalizarlo, tomar una aerofotográfica, o sea, pagar al IGN, FUC, sobre el terreno, insertar ese plano para ver aproximadamente por dónde vas a pasar a tomar medidas. ¿Me entiendes? Frankie, me gustaría tener una idea general de sanear y llevarlo al registro de procedimiento, por favor. Es que, hijo, sanear tendría que ver si estamos viendo todos los casos. Sanear implica llevar de lo informal a lo formal. ¿Estamos? Por ejemplo, este plano, Este plano, ya a la fecha está inscrito en registro. Muchos dirán, déjelo, está inscrito en registro. Ya, y si se mueve un acto registral, una subdivisión de ese plano, ¿qué hacen? Tienen que presentar información gráfica y alfanumérica. Y entonces esa información gráfica y alfanumérica van a tener que actualizar, por lo tanto tienen que hacer cartografía ahí. Se dan cuenta que no es tan fácil. Un terreno de a lo mejor 4.3 hectáreas, va a tener que efectuarse, una linderación que puede llevarle a corregir, a rectificar definitivamente linderos y áreas, Entonces, el saneamiento depende del diagnóstico que hagan del predio. A lo mejor, el tema no es de cambio de área o rectificación de área o actualización. A lo mejor el tema es la propiedad, La idea que le estamos dando es una idea general, Acuérdense que el tema de sanear, muchos, tiran la toalla antes porque quieren tener el manual diciendo ya, para este caso, 1, 2, para el otro, 3, 4, y el otro 5, 6. No, señor. Para cada caso tiene que haber criterio de pensar cómo identificar las variantes que ha habido en los años o a lo mejor las inexactitudes que hay. O sea, no siempre vas a pensar, o empezar por la propiedad. A lo mejor la propiedad está bien inscrita, El problema a lo mejor son las subdivisiones, las acumulaciones que ha habido después. Entonces hay que ver qué casos, determinan esos saneamientos, Acuérdense que todo nace de un catastro. Si tengo la información catastral, tengo el 30% de mi saneamiento dado. ¿Por qué? Porque voy a diagnosticar cada uno de los temas. Por eso vamos a ver inmatriculaciones, independizaciones ahora, pero siempre tomando en cuenta que estamos en los años 60, Franklin, ¿ya? Por favor, ¿ya? Es como Wilson, profesor, y los errores que se tenían, ¿cómo los subsanaron al día de hoy? El levantamiento tiene que actualizarse. Ese plano es un histórico en el título archivado, el plano que estamos viendo. Lo que debe suceder actualmente es llevarlo en un proceso, de linderación, llevar ese plano a un archivo digital para que pueda darse. Ahora, si en la zona ya se dio un catastro, ya tienes el archivo digital. Ahora puedes trabajarlo. ¿En base a qué? A propiedades colindantes. Eso se llama, georreferenciar tu terreno para ver si no hay superposiciones con otros. Porque así como todos los colindantes están igual. Por eso es importante que el catastro, que es un catastro alfanumérico y cartográfico, se dé. Tanto es así, como les explicaba a ustedes, que ya el Banco Mundial, ha dado $50 millones en el año 2020,
El Estado peruano tiene 30 millones. No se ha efectuado nada para un levantamiento catastral urbano y rural. Pero ¿qué sucede con esto? La pandemia, ¿no? 21, el 22 hicieron problemas para eso, ¿no? Estamos. No adelantemos, ¿no?, juicios sobre esto. No hay experiencia masiva satisfactoria en el ámbito rural. El proyecto especial de titulación de tierras, PET, no llevó a cabo una experiencia de más de 5 años, ¿no? O sea, la experiencia que tiene inscrita, ahí ustedes van a tener bastante trabajo. Está mal inscrita, ¿no? Tiene problemas de georreferenciación. Existe, ¿no?, supervisación con propiedad privada, ¿no?, o a lo mejor con propiedad del Estado. Ha habido problemas ahí. Y lo tenemos digital, pero no estamos hablando del 100% del territorio nacional, ¿no? A ver, ¿qué tanto influye el Ministerio de Agricultura en un terreno rústico para poder sanear? Ay, Franklin. Para poder trabajar, ¿no?, lo que es la formalización de predios rurales, son varias instituciones. La rectora, a la fecha, con la ley, ¿no?, 31145, es el gobierno regional, los gobiernos regionales, y tiene su vasto técnico el Ministerio de Agricultura y Riego. Pero adicionalmente entra el IGN, entra SUNAR, ¿no?, COFOPRI inclusive entra porque tiene información rural, entra más de una institución, ¿no? No es que influya, sino que trabajan eso, tienen la información de los predios rurales, ¿me entienden? Ahora, en la historia, ¿no?, de la formalización antes de los gobiernos regionales, solamente el que tenía una potestad durante un periodo de tiempo era el Ministerio de Agricultura, pero a la fecha no, pues ahora es el gobierno regional. Tanto es así que ya hace poco, le estaba hablando la semana pasada, el Congreso ha dado facultades al Ministerio de Agricultura al Ministerio de Agricultura y a los gobiernos regionales para poder titular de nuevo, previo saneamiento físico-legal. Si no cuentan con saneadores, ya se imagina la posibilidad que van a tener ustedes si están dentro del índice de verificadores catastrales, porque va a haber trabajo, mucho trabajo. ¿Estamos? ¿Se entiende, señores? ¿Sí? Entonces, Wilson, por la buena pregunta en este caso, hay que agarrar este trabajo, volverlo a actualizar. ¿Por qué? Porque si esto que está inscrito, este plano está inscrito en registro, ¿no?, si se mantiene durante unos 10 años de esta manera, o sea, no tocan el título de acá, pues este plano se va a mantener como el plano cartográfico de la propiedad de ese terreno inscrito en registro. Pero en el tema que va a haber, ¿no?, masivo de saneamientos, ¿en dónde? En 4 lugares, en Lambayeque, Chiclayo, Piura, y lo más bonito en Lima, porque son urbano y rural. O sea, de que va a haber trabajo, y van a haber casos como estos. Se va a mover de nuevo estos expedientes que van a tener este tipo de información. ¿Estamos? ¿Sí? Pero no se asusten, pues, el tipo de información que tiene es factible trabajarlo. Entonces, ¿cuál es el primer paso para sanear un terreno rústico y llevarlo a registros públicos? A ver, hijo, en forma general, porque parece que no lo entiendes, Franklin, ¿ya? En forma general. En primer lugar, te tiene que llegar, forma general, porque ya lo vimos, pero que no, al parecer no lo ha revisado, ¿no? Nosotros tenemos que tener el terreno, o sea, el predio rural. Puede ser rústico, puede ser heredazo, dependiendo de qué te llega. Entonces, te dice que hay que sanearlo porque hay inexactitudes de áreas y linderos. Entonces, tú lo primero que haces es regresas a registros públicos y empiezas a sacar tu tema registral y tu información. ¿En dónde? En las municipalidades locales, provinciales, en los ministerios, Ministerio de Agricultura, en el gobierno regional, para tener una información sobre lo que ha sucedido en ese predio. Pero lo principal, en registros públicos. Con esa información tú llegas al título archivado y comienzas a revisar, ¿no? Entonces, si tú tienes esa información de diagnóstico, hasta ahí no cobras nada, Franklin, ¿eh? Así estás revisando para saber qué vas a cobrar ahí, si en ese momento lo único que se tiene, ¿no?, es saber de dónde empieza el problema. Por eso siempre le he dicho, ustedes tienen que revisar, tienen que diagnosticar con toda la información que tengan a la mano, dependiendo de qué es urbano o rural, ¿no? Y se van
a lo que son los procedimientos para poder revisar uno registralmente y otro físicamente. Lo registral lo tienen en SUNAT. Y la revisión es título archivado, tracto sucesivo, llevar a la primera de dominio y después regresar, revisando uno por uno. La primera de dominio es la primera inscripción. ¿Estamos? Entonces eso retrocede hasta el año 2022. Y cuando encontremos algún vacío, porque el tracto sucesivo es una cadena ordenada de inscripciones registrales, que retroceden en el tiempo hasta llegar el momento que por primera vez inscribieron un terreno urbano o agrícola o rural. Bajo ese aspecto, ustedes tienen que tener claro, ¿no?, en qué momento, ¿no?, de la revisión hay incongruencias, a lo mejor de propiedad, a lo mejor de medida, a lo mejor que, ¿no?, termina siendo una subdivisión que nunca se hizo. Debió hacerse una acumulación que no se registró el área remanente, si queremos extraerla a lo mejor, o independizarla, o una acumulación que no se dio, pero aparece como un terreno en mayor área. Entonces, todos los temas que hemos estado viendo, ustedes tienen que aplicarlo como conocimiento en la revisión de los documentos. Que tienen que aprender a leer partidas registrales, definitivamente. Antes no es tan fácil agarrar un plano, dibujarlo y llevarlo a registro. No. Eso lo hace un dibujante y ustedes van a ser saneadores físico-legales. ¿Estamos? El saneador físico-legal tiene que tener conocimiento y empezar con criterio a revisar todo. Hasta ahí ustedes no tienen compromiso de dinero, o sea, tienen que saber primero qué hacer. Entonces, una vez que ya saben qué hacer, diagnóstico, hacen su estrategia y le hablan al cliente: señor, para poder sanear su terreno, porque a lo mejor lo sanean con un fin. No crean que sanean por sanear, lo sanean porque a lo mejor quieren venderlo, ¿no? O han ido a una empresa financiera y quieren tener como hipoteca el terreno y no se lo aceptan porque no aparece su nombre en el registro público. Fíjese cuántas alternativas o variantes hay de saneamiento. ¿Se entiende, Franklin? ¿Sí? ¿Se entiende? No es que aquí te diga hay que hacer, ¿no? En todos los predios hay que hacer A, B, C. No. Aquí hay que llevarlo a la revisión de todo su historial registral previo. Y después te vas a campo. Y una vez que estás a campo vas a revisar, vas a hablar con el propietario que te ha pedido sus servicios. Pero una vez que pide sus servicios, no solamente vas a hablar con él, sino con todos los colindantes. ¿Por qué? Porque es la única forma de determinar con bastante precisión los límites que tienen. Aquí no estamos hablando de un polígono de 4 lados. Podemos hablar a lo mejor que tiene tramos, ¿no? 20, 30, 40, 50 tramos, 100 tramos, ¿no? Entonces, cada tramo implica una colindancia. Hay que fijarse con quién estamos hablando. Realmente son 5, 10 o 12 colindantes, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Lo que en esta clase quiero que observen, es el material con el cual, al parecer, más de uno se ha asustado. Sí, pues, este es el trabajo, ¿no? No es cuestión de dibujarlo, porque al dibujarlo puedes tener superposiciones con propiedad de terceros. Sigamos asustándonos, ¿no? Perfecto, otro plano, inscrito en registros, ¿no? Estamos hablando de parcelas muy grandes, ¿no? En las cuales, ¿no?, estamos teniendo acá su inscripción de registros públicos, ¿no? Acá habla, ¿no?, plano, ¿no?, de la hacienda Munmalca y tierras anexas, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de Huaylas y 3 ríos. Miren estos planos, miren la cantidad de información gráfica y por si acaso, estos no son coordenadas, ¿eh? Acá no son coordenadas, ¿no? No van a creer que esto es coordenadas, este es el doblez del plano, ¿no?, que termina complicándolo más de uno. En esa época no teníamos archivo digital, ¿no? Y lo peor del caso, enrollábamos los planos y los teníamos en una planoteca, o sea, enrolladitos. Pero ¿qué sucedía? Muchos de los técnicos de esa época, arquitectos, ingenieros, ¿no?, presentaban los expedientes a la municipalidad y la municipalidad como que no les importaba, todos en formato oficio, todos en formato carta. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Antes eran los formatos predecesores de lo que llamamos ahora A4, A3, A2, A1, ¿no? Sí, pues carta y oficio. Tenía que armar un folder, ¿no?, con esos tamaños. Y que se imaginan, pues, ¿no?, como vimos en antes, estaban recontra doblados y mal
maltrataban las líneas. Eso no eran coordenadas, eran las líneas de doblez. ¿Estamos? No vas a molestar, Frankie. Lo que quiero es que estés atento acá. ¿No? De nada sirve que me preguntes ahorita de terrenos predios rústicos cuando lo hicimos al primer minuto de la clase, del predio de Eliazo al primer minuto de la clase. Quiero que te enfoques para que aprendas acá, ¿ya? Tenemos que aprender todos, pero enfócate en esto, ¿no? Quiero preguntas sobre esto. Y quiero que todos pregunten sobre esto, ¿no? No crean que ustedes la experiencia o el criterio lo van a ganar en una clase. Ya depende de cada uno de ustedes. ¿Ah? Pueden preguntar, pero pregunta sobre esto, Frankie, ¿no? Hasta ahorita todas tus preguntas son de otros temas, no sobre la clase. Y eso es lo que quiero que entiendas. Queremos que pregunten sobre cada clase. ¿Estamos? No pregunten sobre algo, un trabajo que le quedó pendiente o de una idea que tiene, no, de la clase. Estamos hablando, ¿no?, de material técnico para sanear. ¿Qué sucedería si ustedes le llevan esto? ¿Qué hacen? No lo hacen, lo dejan listo, así nomás. No, hay que sanearlo. Vamos, sigamos avanzando. Por ejemplo, este plano, Hacienda Santa Rosa y el Conde, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Del año 67, ¿no? Miren, tenemos acá lo que explicaba la vez pasada, ¿no? La cartografía manual implicaba también hacer esta curva de nivel, ¿no? Y estas parcelas, líneas ¿cómo se llama?, de transporte, de carreteras, pero existen acá otras de otro color que se están superponiendo, ¿no? Entonces, también el tema cartográfico de las curvas de nivel que implican algunos cambios de altura, ¿no? Realmente de altura, ¿no? En esa época, pues, lo hacíamos dibujaba cada 5 metros, ¿no? Las curvas de nivel, ¿no? Pero todo era hecho a mano, o agarramos esos grandes pistoletes para darle forma curva, ¿no? Pero no es real, no es lo que bota ahorita una estación total o una estación geodésica, ¿no? Un equipo geodésico, ¿no? O diferencial, ¿no? En campo, que casi te genera los puntos, ¿no? De tal manera de que después lo único que haces gráficamente es unirlos y ya tiene la curva de nivel, que es más precisión. Aquí no hay exactitud en la cartografía, ¿no? La exactitud se da directamente a lo que es, ¿no?, un tema que no da con una medición terrestre, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos el problema del geoide, ¿no? El geoide es de la Tierra, que tiene diferencia de formaciones, y siempre tenemos que hacer referencia al punto sobre el cual se posesiona una medición. La medición no es exacta, es precisa. ¿Estamos? Veamos entonces. Planimetría y altimetría, primeros términos que se dan para un levantamiento topográfico. En el levantamiento topográfico vamos a tener las dos cosas, una planimetría y altimetría, pero en ese entonces estábamos trabajando con teodolitos, ¿no? Años 60, 70, hasta finales de los 70 estábamos manejando teodolitos, ¿no? Marcas alemanas como el Kern, ¿no? Will, americanas, ¿no? Pero de todas maneras, eran elementos que solamente daban información para calcular en campo. Por eso el topógrafo tenía una libretita, hacía los cálculos y todo manual, ¿no? Y definitivamente había error. A la fecha sabemos eso. Quizás de aquí a unos 30 años, los 50 años, lo que hacemos en el CAD, van a decir, sí, había error. ¿Comprenden? Entonces, todo lo que es exactamente la lectura invertida, ¿no? Exactamente. Tenemos una regla que estaba totalmente al revés, ¿no? Y tomamos eso, pero era lectura de los datos de campo. Ahora no. Ahora llevas el teodolito a la estación total y lo que llevas es una computadora a campo. Te sacan todos los datos. Y lo único que haces es llevas la cabeza de la estación y la conectas a una computadora y te bajas toda la información. Y lo que haces solamente es complementarla, ¿no? Tecnología, por eso hay mayor precisión, ¿no? Entonces, los pasos que tenemos que dar, hay que entender que en esa época tendríamos, pues, diferentes formas de levantar un terreno, ¿no? De un terreno, en este caso, de grandes extensiones. Las comunidades campesinas, las comunidades amazónicas o nativas, ¿no?, van a ser nuestro dolor de cabeza en el tema rural, ¿no? ¿Por qué? Porque esos tienen peores registros inscritos, ¿no?, cartográficos en SUNAR.
y no puedes tocarlo, no puedes cambiarlo, no puedes modificar. La ley de comunidades campesinas nativas, ¿no?, permiten que son hechos ancestrales históricos, por lo tanto, no hay que tocarlo. ¿Es mejor un terreno con un dron? No, hijo, no necesariamente. Te puede ayudar el dron para ciertas cosas, pero lo satelital es lo mejor, ¿no? Lo satelital, ¿no? Por eso esa restitución satelital la maneja el IGN. Toda la cartografía visual que tengamos, ¿no? Yo le podría decir a lo mejor con un distanciómetro en el tema urbano, ¿no? Esto estornudas y ¡pum!, se te movió, ¿no? Claro, son elementos que te permiten, pero un dron es más que todo visual, ¿no? Pero un satélite te marca una imagen del territorio a cierta altura, con más datos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hasta para esto, a nosotros nos enseñaron a dibujar esto, las letras, ¿no? Pero lo más importante es que todo esto, todos los datos técnicos hechos a mano, tenía que tener buena letra para poder dibujar eso, porque si no, no lo vas a entender. Por eso ustedes, saneadores, lo primero que van a tener es una buena lupa para estar viendo los tipos de letras que van a encontrar, ¿no? Predios rurales. La ley de reforma agraria, la ley 716 en el año 69. Sustituir los latifundios por un sistema justo de propiedad, dirigido en este caso al campesino. Esa historia, expropiación de fondos a favor, ¿no?, de campesinos organizados en las CAP, ¿no?, comunidades agrarias, ¿no? Algunas sociedades anónimas de interés social, ¿no?, agrarias, sociedades agrarias de interés social. No generó un catastro organizado en conjunto, solo identificación individual por extensión de terreno. Lo que estamos viendo en ese tipo de planos, no es que hubiera un plano integral en el cual yo saco una porción y ahí está el dibujado del plano, no, eran individuales, ¿no? Muy distinto a lo que ahora vamos a encontrar. Tenemos una base cartográfica nacional, tenemos el GeoYacta de COFOPRI, por ejemplo, que es satelital y es una base, ¿no?, un sistema de información geográfica, ¿no? Ahí tenemos lo integral y de lo integral comenzamos a extraer, pero siempre manejando el integral, que es los perimétricos que se tienen, ¿no? Y entra la ciudad ahí, ¿no? Ahí no. En esos años teníamos cada parcelita individual dibujada, que si armábamos el mosaico con todos los dibujos de una zona nada más, no coincidía nada, ¿no? Había superposiciones por todos lados. ¿Cómo pueden hacerlo entender a ustedes, por ejemplo, ¿no? En los años solamente 90, usted se iba a registros públicos, ¿no? Le digo porque yo iba, ¿no?, a registros públicos, en los años 90, todavía pues no había AutoCAD, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacían en el área de catastro, piso 8, ¿no?, de registros públicos? Cuando que llegaba un planito dibujado por nosotros, ¿no?, hechos a mano, ¿no?, llegaba en papel canso, de preferencia doblado el canso, ya se imagina todas las grietas que había, lo doblaba, la señorita o la ingeniera o los ingenieros que trabajaban allá agarraban un papel mantequilla sobre el plano dibujado tuyo, comenzaba a pasar con la mano, con un lápiz, y ese papel mantequilla lo llevaba sacaba de la planoteca un grueso así de plano de este tamaño, a buscarle el distrito. Cuando veía el distrito, traía su plano de mantequilla, lo calzaba, a ver, más o menos a la escala, ¿no?, de 1 en 1000. Entonces, oye, carecho, dice, sí, ahí más o menos ajustado, sí, está bien, no hay superposición, te decía. ¿Se imaginan, ¿no? No, siempre el hecho, Franklin, no es tanto de ortofotos, sino que el IGN determina el manejo directo o de satélite. Son normas que hay que cumplir. Por eso es que tenemos que pagar. ¿Estamos? ¿No? Los drones tienen cierta o sea, son limitantes, ¿no? Te puede ayudar en un momento, pero no es lo técnico. Tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir, en este caso, las normas que dan para la cartografía del IGN. ¿Estamos, hijo? ¿Sí? Perfecto, ¿no? Entonces, si nosotros no seguimos, ustedes saneadores, no siguen a las entidades rectoras, entonces el problema va a ser, claro, van a tener que hacer a su manera. No, así no es. ¿Se imaginan entonces cómo era, ¿no?, el hecho de trabajar perimétricamente, ¿no?, algunas zonas y detectar errores? Había muchos errores. Por eso, el tema inicial de hoy día es hacerles entender a ustedes, ¿no?, que va a ser complicado, pero no imposible, trabajar con predios que son
de 50, 60, 80, 100 años atrás. Los rurales vienen de esa época, ¿no? Y van a saltar, digamos, a la vista de ustedes, saneadores de ahora, porque basta que toquen un tema registral, un acto registral del predio antiguo, que tienen ese plano inscrito, para que ustedes tengan que cambiar la cartografía. No, actualizar la cartografía. Y la cartografía tiene procedimientos por el IGN y por la ley de catastro, la 28294. ¿Estamos? A ver, Sabina, arquitecto, buenas noches. ¿Qué pasa si una persona se posiciona sin documento en un terreno en una comunidad campesina, me imagino? Luego obtiene un certificado de posesión con engaños del presidente. Luego lo vende a otra persona y esa persona no lo registra en registros públicos y vende a otra comunidad. Mi pregunta es, ¿podría una comunidad solicitar la unidad de los registros públicos? Perfecto, sí, puede solicitarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos a un término que se llama catastro registral, ¿no? Los temas rigen, por ejemplo, que hay inscripciones, ¿no?, que han sido fraudulentas por dos cosas. Por la incompatibilidad del documento falso, y por las firmas, ¿no?, la ilegitimidad de las firmas. Los dos lados, por más que esté uno biométrico y el otro escaneado, ¿no?, son los dos elementos en el cual abogado, solicitante, notario y registrador se ponen de acuerdo. Justo hace unos días estuve llevándoles a enseñar a los cursos de catastro registral y tocamos mucho ese tema. Sí, señor, engañan, no, entre comillas, no, se dejan engañar tampoco, hacen fraudulencia. Por eso es que le tocaba el tema, señorita, para que entienda, ¿no? Hace un año, ¿no?, teníamos necesidad de que salga rápido unos planos urbanos, ¿no?, de un notario, no digo cuál, pero el tema es que un compañero nuestro era conocido el notario, por decirle hoy día, ¿no? Quiero ir a la notaría para que me legalicen las firmas y los documentos. Pero este compañero, este ingeniero, sabía que el notario estaba en Piura. Iba a estar un mes. Entonces ingresamos los documentos para que espere un mes, pero él presionó un poquito para que se acelere. Uy, al día siguiente el notario había firmado todo. Y estábamos esperando y estaba en el segundo piso de su edificio, entre comillas. O sea, el notario no estaba en Lima, estaba en Piura. Pero ¿cómo salen los documentos, no? Y no solamente por un tema anormal, sino por algo normal. O sea, ¿qué veracidad, ¿no?, qué garantía tiene el colegio de notarios, ¿no?, con respecto a los ingresos de documentos que pueden llevar a lo que dice Sabina, ¿no?, a quitar la propiedad a un tercero de buena fe? Sucede y son casos muy seguidos en el tema rural. ¿No estamos? Sí, exactamente. Se puede solicitar al tribunal registral la posibilidad, ¿no?, de la revisión del documento, ¿no?, vía, ¿no?, el tribunal a través de otro notario. Tribunal registral es la entidad mayor de registro público. Cuando el solicitante ve que va a registro público, tenía una propiedad hace 30 años, ¿no? Por ejemplo yo, ¿no?, y ahora después de 30 años quiero a ver la propiedad rural que tengo. Y eso dice otro nombre. Sin saber han suplantado mi firma, han creado documentos falsos, han pasado por una oficina de abogados, ha pasado ese documento falso y esa firma falsa por un notario y después ha pasado el registro y se ha inscrito. ¿Se entiende, Sabina? Sí, se puede anular cuando se detecta la falsedad del documento y la ilegalidad de las firmas. Y eso es lo que sucede, lo que tú has presentado. Sí, se puede, ante tribunal registral. ¿Estamos? Hay que tener bastante paciencia, ¿no?, y conocimiento de lo que sí se puede hacer y detectar de lo que no hicieron, ¿no? Gente que a lo mejor ha ido a un notario en una fecha, justo estoy a decir, gente que ha ido a un notario en una fecha, entre comillas, ha ido y está en otro lugar. ¿Cómo es que ha ido? Tienen que hacer registro de firmas, ¿no? Tienen que ver en qué momento, en qué lugar estuvo, ¿no? Policialmente tienen que determinar su ubicación, tienen que ver qué documento, qué cosa ha firmado, ¿no? Tienen que ver las firmas para ver si son iguales. Tiene que haber un procedimiento previo cuando sucede que le han quitado la propiedad. Sucede más en los predios rurales que en los predios urbanos. ¿Estamos? Para eso, el tribunal registral
te puede recibir el caso y hay antecedentes, jurisprudencia de eso, ¿no? Para eso te tiene que pedir, pues, compatibilización de firmas, ¿no? En otro notario, la verificación del mismo documento, ¿no? A lo mejor, como le digo, no solamente eso, sino alguien que pueda decir qué ha pasado. Juicio. Pero ¿por qué pasa eso? ¿No hay forma de corroborar su identidad? Sí, exactamente. Exacto. Son mafias dentro de la institución. Por eso, separemos el tema, ¿no? Estamos antes de ingresar a registros, ustedes verificadores, ¿no? Y después de registros, ¿no? Ya cuando se ingresa, registradores, notario y todo lo que hay adentro. Claro que puede haber mafias. Nunca señalo, pero si hay jurisprudencia, entonces quiere decir que alguien tocó. A mí me tocó un caso, ¿no? Que llevó un saneamiento en el cual el propietario le habían quitado, ¿no? Su propiedad. ¿Pero qué había sucedido? El señor, en los momentos, en los años 70, el que suplantó el documento, suplantó su firma, fue su padre. ¿Por qué? Porque el señor estaba en Italia, pero no de paseo. Estaba, ¿no? Estaba preso. 30 años ahí en Europa. No sé, pues es algo que se desdoble, ¿no? O sea, como Fray Martí de Porras, que está en un lugar y viene acá, firma. ¿Cuál era la colusión ahí? El padre, por el terreno que tenía urbano, ¿no? El abogado que quería ese terreno, el notario, el registrador, los cuatro. 1970. A la fecha, en el año 2000, entramos por un tema simple nada más de revisión de eso y terminamos detectando eso. A la fecha, ¿no? Ante el tribunal registral, cuando sucedió casi un año de peleas con esto, abogados, de todo, personas de documentos, suerte que todos estaban vivos, del registrador hasta el notario. El tribunal, ¡pum!, dijo que había que cerrar la partida, que esa partida tiene que regresar a cero, que todos los actos que se hicieron después del 70 hacia la fecha eran nulos porque fue una mala inscripción. Salió publicado en el diario, ¿no? En los diarios de mayor circulación, el veredicto, ¿no? Al cerrar la partida regresa a cero del momento en el cual el señor dice que firmó, ¿no? Antes que eso, por lo tanto se anuló todo. ¿Se imaginan? Tribunal registral, por favor, ¿verdad? Tribunal registral. ¿Qué es el tribunal registral? Es el organismo interno de registros públicos, ¿no? Que siendo registradores, ¿no? Dan la garantía de la decisión jurídica. ¿Qué quiere decir? Que si el que ingresa un documento en registros públicos y es rechazado por el registrador y ustedes vuelven a ingresarlo y se lo tachan el documento, ustedes tienen derecho a presentarlo a la instancia mayor dentro del registro, que se llama el tribunal registral. Ese tribunal registral, ¿no? Va a dirimir como un juez lo sucedido entre el que solicita y el registrador. Usted no sabe cómo tiemblan los registradores cuando entra alguien a solicitar el tribunal registral, porque por eso sale el registrador, puede ser enjuiciado, puede irse a la cárcel. ¿Sabes? Depende de la magnitud del caso, ¿no? En mi caso estuvo 1 año y medio aproximadamente, pero sacamos, Se anuló la partida registral que indicaba la inscripción fraudulenta en registros públicos y salió publicado. Los abogados contrademandaron, todo no hicieron, no podían hacerlo y le habían quitado ya la propiedad. O sea, la propiedad es cuando está inscrito en el registro. Si te quitan la inscripción en el registro, no tienes propiedad. ¿Entiendes? Entonces fue el dueño, ¿no? El verdadero dueño recobró su propiedad a pesar de estar preso. La esposa lo hizo. Y de ahí vino la contrademanda, ¿no? De los años 70 a la fecha, estamos hablando de más de 45 años, 48 años, ¿no? Eso puede suceder, Sabina. Demora como 1 año, a lo mejor 2 años. ¿Se entiende, Franklin? Es un organismo de SUNAT de protección para el usuario, el tribunal registral. También puede ser que a la primera te voten, pues, ¿no? Dice que el registrador puede tener razón, pero ahí cuando entras en ese tema tienes que tener bien claros los procesos en los cuales tú crees que han sido inválidos y que debió ser registrado esa invalidez. Pero, como le digo, tienen que tener bien puestos sus conocimientos, ¿no? Lo que pueden perder ustedes como saneadores es que a lo mejor les diga que no procede y estén 1 año con gastos y todo.
Pero si están bien seguros de que ha habido fraude en algunas cosas, entre. Hay jurisprudencia. Uy, ya sabía que era por eso. En zona minera, claro, pues. Pero ahí hay que ver el tema en, ¿cómo se llama? En el Ministerio de Energía y Minas, para ver en qué situación, ¿no? Gracias, Frank. En qué situación en esa zona minera, ¿no? Está dándose algún poder económico, alguien de más. O sea, una persona de gran dinero que quiere que ese terreno sí o sí quiere obtenerlo, porque sabe que debajo hay extracción minera, ¿no? De esa forma han sido muchos predios rurales, han sido cambiados para obtenerlo. ¿Quiénes los obtienen? ¿Tú crees que un señor con apellido Mamani, ¿no? Ábalos, Castillo? No. Estamos hablando de gente que son los antiguos, pues, grandes propietarios de los terrenos que hasta ahora existen. Y eso hay que tener en cuenta. Eso mueven influencias, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Que no existe? Hazme favor. Hay un tema que hace años, tenía yo 16 años y escuché de un político, ¿no? ¿De qué sirve tener un presidente, un congreso, si hay poderes por encima de ellos? ¿Qué poderes? Ahí lo dejo. Yo no entro en esa parte. Pero sí, les digo, no crean que el registro público es ¿no? el santo óleo, ¿no? Que no puedes tocarlo. Adentro es una olla de grillos también, ¿no? Y ni hablar de verificadores. Hay verificadores que también sucede que hacen fuerza en las normas para favorecer en algo. Pero el tema registral, la próxima clase, si quiere le doy una hora, ¿no? Ya la última, una hora de estos procedimientos, ¿ya? Como actos registrales, ¿ya? Para ya finalizar el curso. Pero sigamos avanzando. Ya sabes, Sabina, tienes que irte con todo al tribunal registral. Adecúate de todos los papeles que puedan sustentar tu vez. Mientras no se inscriba en registro o en un momento hayan inscrito y tienen condiciones de que ha habido algo raro en la inscripción, busquen a eso. Un buen abogado saneador, ¿no? Debe dar lugar a eso y ustedes mismos pueden participar. Ahí es la revisión registral, ¿no? Y la situación de las personas que firmaron y que a la vez estuvieron en otro sitio. Muy importante, ¿sí? Perfecto, sigamos entonces. Por lo tanto, no estos temas, ¿no? Estos planos nunca generaron un catastro integral o en un conjunto. Solo era una identificación individual por extensión de terreno. Antecedentes, seguimos. Deficiencia sobre misma norma, año 69. Deficiencias registrales. No todas las expropiaciones o afectaciones se lograban inscribir. Claro, era la época, ¿no? El momento, ¿no? Con documentos así, ¿no? Que nadie pensaba, no, ¿cómo no hay en el año 69? No van a decir, hoy, ¿cómo no hay un AutoCAD acá? No, ni pizca de que va a suceder. Sino que eran tan lentos los procesos, ¿no? De saneamiento, ¿no? Que no se entendía esa palabra saneamiento, sino los procesos para poder preparar el expediente y registrarlo, inscribirlo en los registros públicos de inmuebles de Lima. No había SUNAR. Más aún, si es antes de los 50, estamos hablando antes de los 40, 1940, estamos hablando de los juzgados de paz. Registros públicos entran a tallar a 1930, 27. Antes de eso, en los 1870, 80, los juzgados de paz tenían la facultad de registrar propiedades. Después nacen los registros públicos inmuebles de Lima. Y sobre eso, en los años 80, ¿no? 90, nace el registro predial urbano. Y la suma de la información de 1800, ¿no? Finales de 1800, de los juzgados de paz, más los registros públicos inmuebles de Lima, más el registro predial urbano de los años 90, 2000, ¿no? Las tres sumas es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Por eso digo, y eso no solamente urbano, todo. Sabina, antes que me olvide, revisa, ¿no? Las concesiones mineras efectuadas en esos años, ¿no? Y si se puede detectar si ya existía antes de eso la concesión misma registrada, ¿no? Eso se llama que alguien haya dicho, ahí hay algo de posesión minera, ¿ya? Revísalo, ¿ya? ¿Qué concesión minera dio lugar a la ubicación de ese tipo, ¿ya? ¿Estamos? Bueno, entonces, hablamos que el registro público tiene un almacén de información, y si no lo encuentras, te vas al archivo de la Nación, que eso sí van a tener casi el 100% de la información, ¿no? De los juzgados de paz.
y de los inicios de 1930 de registros públicos. O sea, tienen que ser ratones de biblioteca también, ¿no? Siempre hay información. Arquitecto, ¿no? Esperan para ingresar algunos de nuestros compañeros. ¿En dónde están parados? Que no los veo. ¿Dónde están? Que ingresen, pues, que ingresen. ¿Qué pasa? ¿Tienen problemas? ¿Hay problemas? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Que ingresen. Ahora sí, parece que la cosa, ¿no? Les ha gustado. Así ¿sabe qué? Hay algunos alumnos creo que no pueden ingresar, me parece. Me están poniendo. Vamos a ver, ¿ya? El Archivo de la Nación. ¿En qué provincias también? ¿No? Claro, en provincias también, ¿no? El Archivo de la Nación está acá en Lima, estoy desactualizado, dice. Claro, se puede buscar. Acá nomás está en Lima, ¿no? En provincias también, depende de qué lugar. Pero en Lima se estará con mucha información. Y en los gobiernos regionales manejan información de la documentación antigua, antes de 1900, ¿no? ¿Ya? Ah, ya, perfecto, Nájar. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo le va? Entonces, miren, señores, ya que todo el mundo se pasó la voz de que este tema es un poquito bien delicado, pero interesante, es que tenemos que, miren, por mi edad, yo ya paso muchos años saneando, más de 30 años, más de 30, casi 40 años, ¿no? Más de 30 años dictando cursos así, ¿no? Más de 30 años con experiencia en catastro y saneamiento. Pero si no pasamos de un diplomado de este estilo a decir las cosas como son, entonces ustedes se van a encontrar con el monstruo afuera y van a quedarse, no van a poder pasar por encima. Y sí se puede ganar a ese monstruo, ¿no? Que son la informalidad de las instituciones del Estado, ¿no? ¿Hay información? Sí, señor. ¿Alguien le tiene que decir que esa información es válida? Sí, señor, ¿no? Señor, yo tengo una propiedad, sí, de mi abuelo, pero no sé, me han dicho que no puedo inscribirla. ¿Por qué? Porque tengo un documento del abuelo firmado ahí, ¿no? A mano alzada, así, pero es original, con eso la ganas. Un proceso judicial o una prescripción adquisitiva administrativa, ¿no? Ante notario la ganas, pero si ese documento es real, físico y verdaderamente original. Patas, puso la huella del abuelo con sangre, válido, ¿me entiendes? Pero si es una fotocopia no sirve. ¿Estamos? Así es. Exacto. Es que ese monstruo lo tienes que aprender. Sanear va a depender de ti, Franklin. ¿Estamos? Ese monstruo son las instituciones. Pero si ustedes no dan un poco de esto para poder con criterio empezar a buscar, ustedes van a ser como, digamos, grandes investigadores en esto. Un saneador no es cualquier persona. No necesariamente un ingeniero o un arquitecto debe decir yo soy saneador. Conozco colegas que en su vida van a poder dar cuenta de cuáles son los elementos que dan a una informalidad. ¿No me creen? Pregúntenles. ¿Por qué creen que algunos son verificadores catastrales y otros no? ¿Por qué creen que SUNAR tiene un índice de registrales, verificadores y de catastrales? Y son los únicos que pueden entrar documentos al registro público. ¿Ah? Por eso, dependiendo, ¿no?, de cómo sanear, es como que me digan, ¿no? A mí me llega constantemente por internet catálogos, ¿no? 400, 4.000, 2.000, 3.000 formas de diseñar una casa. A un arquitecto le vas a enviar eso, ¿no? O sea, me están diciendo, aquí está un modelito para hacerlo. ¿Qué crees? ¿Que soy un técnico, ¿no? Que no paso 5 años para poder diseñar. Es que eso no aparece en un catálogo, no aparece en un compendio. Cada caso que uno diseña es un caso distinto. Cada caso que uno sanea es un caso distinto. Por lo tanto, ya depende de ustedes, ¿no? Pueden haber 2 saneadores, un solo caso, ¿no? Este de acá está esperando que le digan, ¿no?, los resultados, ¿no?, de sus preguntas. En cambio acá, este de acá está respondiendo las preguntas. Y entonces este de acá logra tener su estrategia de saneamiento y logra capturar y sanear un inmueble. ¿Estamos? A eso quiero que lleguen. Tienen que despertar un poco su creatividad en la revisión, su, a lo mejor, intuición para saber por dónde viene el problema, ¿no? Ese es el saneador, si no cualquiera sería saneador. Lo único malo de todo esto es que en las universidades no enseñan nada de esto. Nada. Ni lo que es catastro, saneamiento físico legal, formalización, ¿no?,
posesiones informales, ¿no? No les enseñan las historias de la ciudad, ¿no? Con todos los procedimientos malos o buenos que hayan sucedido. No les enseñan de las instituciones, o no, me lo pueden decir ustedes. ¿A ustedes les han enseñado en la universidad eso? En la vida, pues. A mí, en la Universidad de Ingeniería, nunca me enseñaron eso. Estamos aprendiendo, ¿no? Pero yo tengo más de 30 años aprendiendo. Así es. Seguimos. Aspecto catastral registral. El catastro registral, mire, estamos hablando de 1969. No se identifican en forma gráfica la totalidad de predios afectados por la reforma agraria. Claro. ¿Por qué? Porque como son predios, ¿no?, que han sido trabajados en forma individual, nunca un mosaico integral pudo registrar, ¿no?, lo sucedido en el año 69 con la reforma agraria hecha por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Si no, tendríamos ahora un diagnóstico de esa época, ¿no?, sobre las propiedades. No fueron aisladas, ¿no? Nunca se pudo armar. ¿Y cómo se va a poder armar? Pero ya en esta fecha, a través de un catastro masivo, donde podamos levantar esos predios que vemos como planos ahí, así en forma integral, con todo lo que puedan tener de problemas, pero ya lo tienen en digital, ya lo tienen en un datum establecido, ya lo tienen dentro de un proceso catastral. Y entonces el saneador va a tomar esa información y comienza a revisar con registros públicos, con municipalidad, con ministerio, con el gobierno regional, información. Por eso, siempre digo, el catastro urbano es quizás un tema más conocido porque vivimos en la urbe, en la habilitación urbana, ¿no? Pero el tema rural es ancestral, ¿no? Inclusive jala a las comunidades campesinas, jala a las comunidades nativas, amazónicas, ¿no? Entonces tenemos ese gran insumo que tenemos que investigar y nunca ha habido un catastro masivo de esa manera. El PEC quiso hacerlo y tuvo problemas, ¿no? Y ya saben qué problemas tuvo, ¿no? Entonces lo que hay ahí es una información que hay que recogerla, pero con las nuevas normas, nuevas tecnologías, nosotros podemos levantar eso, ¿no? Así es. Por eso, claro, pero tienes que aprender tú a sanear, pues, hijo. A sanear no implica, como le digo, de otra forma, que estar bien parado con las orejas y los ojos viendo, de tal manera que podamos ir, ese bichito de sanear, ¿no? No todos lo van a tener, pero también lo pueden ganar, ¿no? Por tantas irregularidades, ¿no?, inconformidades sociales que hay por este tema, ¿no? Por eso cuando viene un empresario afuera y quiere trabajar una gran propiedad con fines de beneficiar al pueblo, ya eso ya es pan comido. El tema es técnico. La ciudad igualito. La ciudad urbana es un tema técnico, ¿no? ¿Por qué? Porque los que administran la ciudad no son técnicos. No hay profesionales dedicados a la ciudad como alcaldes. Y ahí viene todo el problema. Y a nivel regional es peor, porque manejan el área rural. Y sucede como en el caso de Sabina, ¿no?, que logran provocar, quitar la propiedad para dárselo a otro. ¿Y dónde sucede todo eso? En registro público. Imagínense. ¿Estamos? ¿Ya? Así es, pues, señores. A ver, ¿en qué región es? Ah, en Puno. Claro. Ya, así está bien, hija. Entonces, allá también hay información en los gobiernos regionales, ¿no? Pero descarta. Si estás acá, también puedes tener información acá en Lima de esa época, ¿no? Pero fíjate bien de dónde nace la parcela que está con problemas. Para mí, que tiene que ir a Ningemet, ¿no?, a través de los que son las concesiones mineras, primero para averiguar si está por ahí, alguien detectó a alguien, ¿cómo se llama?, declaró la concesión, la concesión minera, ¿no?, para poder saber qué material tienes ahí. Y ir sabiendo, porque ahí es básicamente intereses por la mina que hay debajo, no tanto por el área rural. Entonces, definitivamente, no hay forma gráfica de la totalidad de predios afectados por la reforma. Duplicidad registral de un mismo predio afectado por la reforma, definitivamente ha habido. Con estos planos ha tenido que haber duplicidad registral. Pero como eran hechos a mano y no han sido tocados hasta la fecha, tocados indico que esos predios no han logrado un acto registral posterior o en estos años para poder mover todo, ¿no? Está pasando, como dijo un amigo, ¿no?, está pasando piola todos los años, ¿no? Hace 60 años que nadie toca eso. Cuando lo tocan salta a la liebre, todos los problemas van a salir. Empezando la cartografía o el material, pero los problemas de propiedad. Estamos, ¿no? A ver, ¿por qué pasa la duplicidad? Ya, la duplicidad registrada pasa en esos años, porque hay que ubicarnos también en esos años,
porque la cartografía hecha a mano, y vamos a verlo ahorita, ¿no? La cartografía hecha a mano, ahora, trasladada a una base catastral digital, aunque sea empezado en 56, vas a encontrar que se está moviendo. Si calza, ¿no? Precisamente con una precisión adecuada, no exactitud, pues no va a haber superposición. La superposición viene cuando sucede esto. ¿Ve? Tenemos una parcela, ¿no? Tenemos otra por acá que debería colindar, ¿no? Tenemos otra por acá que a lo mejor es más recta, ¿no? Hechas en los años 69, por lo que vamos a encontrar estas áreas, ¿no? Que son básicamente superpuestas, ¿no? Que físicamente no existen, porque cada propietario sabe su lugar de parcela. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa con esas áreas verdes? Gráficamente, ¿no? La propiedad, el lindero, la linderación sufre porque se está superponiendo. Entonces, cuando hay eso, los tres terrenos hay que sanearlos. ¿Para qué? Para llegar a esto, para llegar a tener una sola línea entre esto y este, otra sola línea entre este y este. Una línea aproximada, ¿me entiende? A ver, Wilson, profe, consulta, disculpe la ignorancia, escuché que hay terrenos, la comunidad le quita a sus propietarios cuando no lo trabajan o no residen ahí. A ver, empezando, hijo, que las comunidades campesinas no existen físicamente. La comunidad es manejada por mucha gente que trafica con terrenos. No existen comuneros, los comuneros vienen de los años 1800, principios de 1900. ¿Qué comunero hay ahorita? No hay comuneros. Ahora, si me habla de comunidad nativa o amazónica, sí te diría sí, porque ahí no ha entrado ni siquiera la ciudad, la modernidad, ¿no? Ni siquiera el Estado sabe cuántas comunidades nativas, ¿no? O amazónicas metidas ahí en la selva encuentra. La comunidad campesina, ¿qué? La Ajicamarca, ¿dónde está? Si está todo San Juan del Lurigancho encima de la Ajicamarca, ¿dónde están los comuneros campesinos? ¿No? ¿Dónde hay? Ahora, existe algunos que lucran con esto. Dicen, nosotros somos terrenos porque saben algo de leyes, algo. Y dicen, los terrenos de la comunidad están inscritos en registro público, por lo tanto, somos propietarios. ¿Quieres tener una parte? Hazte comunero. Te sacan tu carnet en 5 minutos y ya eres comunero. ¿Eso es comunidad campesina? No, señor. Entonces, lo que hacemos en este caso, ¿no? Es que existen, pues, comunidades que hacen, ¿no? el tema de propiedad ancestral un lucro. Pero algunas caen también. Yo le voy a contar muy rápidamente un caso. La comunidad campesina de Asia. Eran los años 80, principios de los 90, ¿no? Y habían esos terrenos donde está el Boulevard de Asia, ahorita donde está la playa, todo eso era playa, ¿no? Entonces, este tema, sí quiero que lo vean, porque eso fue, ¿no? El motivo de una jurisprudencia, ¿no? Entre la comunidad campesina y un particular, ¿no? Señores, quiero que observen, por favor, observen y escuchen, ¿no? Este es el Océano Pacífico, ¿no? Digamos que la Panamericana Sur. Por un lado, tenemos la comunidad campesina de Asia por esta zona de playa. Este es el Océano Pacífico. ¿Estamos? Lo que es ahorita el bulevar, ¿no? Pero era una gran extensión de terreno. Por decirte, 70 hectáreas, esta parte. La comunidad era, entre comillas, dueña de todo eso. Aquí estaba el local de la comunidad, una zona campesina, ¿no? Digamos, no ficticia, pero era física. En esa época me tocó a mí, con otro amigo, tratar de hacer un plan director urbano en la zona de la comunidad campesina, en toda esa zona del Valle de Asia. Y fuimos a hablar con la comunidad campesina, ¿no? Y lo primero que le dijimos es que queríamos hacer un ordenamiento territorial, necesitábamos el apoyo de ellos, ¿no? Para poder trabajar, en ese caso, toda esta zona, ¿no? Bueno, definitivamente nos dijeron, ya está bien, yo les permito eso, pero hoy, ¿cuánto le queda a la comunidad campesina? Dinero, y era gratis por parte de nosotros. Dijimos que no era así, ¿no? Solamente es un tema de orden territorial para poder, inclusive les vamos a dejar a ellos el plan urbano para que puedan desarrollarse adecuadamente. No quisieron. ¿Quiénes eran los dirigentes de la comunidad campesina? Chiquillos de 30 años, 25 años, 27 años.
Entonces, nos tuvimos que retirar, pues no tuvimos ya el interés de trabajar ahí. Venimos por parte del Ministerio de Vivienda, al final no se pudo hacer ese, pero alguien más había apuntado a esa zona. ¿En qué manera? ¿No? Eso sucedió casi meses después, digamos unos 6 meses, ¿no? ¿Qué sucedía con este lado? Que era pura playa nada más, ¿no? El mar estaba por acá, ¿no? Alguien quería comprar estas 70 hectáreas de tal manera, ¿no?, de que después lo vendía a los bancos de esa época, estamos hablando entre los 80 y finales, principios de los 90, ¿ya? Quería venderla a los bancos, por lo tanto quería comprar y sabía que la comunidad campesina era muy ávida a vender, ¿no? Y cuando mostraban algo. Entonces, ¿qué pasó? Este señor, que era conocido en la televisión, ¿no?, llegó a la comunidad campesina, pero no llegó solo. Él había ya tasado particularmente todas esas 70 hectáreas, cuánto salía, ¿no? Y fue con un notario, con un amigo abogado, con todos los papeles listos para la firma solo y llevarse esa firma de la comunidad campesina, los representantes a Lima y adquirir. Claro que sobre esa conversación, ¿no?, que tuvo con los comuneros, ¿no?, entre comillas, esos chicos de 30 años, ¿no?, por encima de todo el señor llevó también dinero en efectivo y puso $150,000 en la mesa. Eso es lo que se habla, dice, pero sí sucedió. O sea, no sé la cantidad, $150,000. ¿Ya? Se imagina, la comunidad campesina inmediatamente aceptó la compra, firmó todos los papeles, porque le puse en la mesa, ¿no?, dólar por dólar, ¿no? Este señor fue el mismo, al abogado, un sello, hoy notario está firmado, para eso los notarios iban al lugar, ¿me entiendes? Y se llevó toda la información y toda la propiedad y lo inscribió en registro público. El tema es que cuando, casi un año, el señor comienza a vender a todos los bancos, ¿no?, a 1, 2, 3, 4, para que tengan su zona de playa, ¿no?, en esa parte de Asia, los bancos compraron, pues, ¿no? Cada uno le tocó una cantidad de hectáreas, ¿no?, el 1, el 2, el 3. Pero no lo vendió a 150,000, sino a 1,5 millones. O sea, ganó eso 1,5 millones. Cuando la comunidad campesina se enteró, ¿no?, hizo un proceso judicial contra este señor, que duró casi un año, ¿no? Estuvo básicamente con problemas, ¿no? Pero ¿qué sucedió? El Estado peruano y la justicia dijo que todo había sido legal. La ambición de los señores de la comunidad, ¿no?, les ganó, tener todo el dinero. Y más aún, al principio fue vendido a los bancos, ¿no? Estos son los bancos. Y después fue vendido a un privado, o sea, los bancos vendieron a una concesión privada, ¿no?, que determinó que eso aproximadamente, con el potencial que tenía, pasaba los 10 millones, ¿no? O sea, los bancos ganaron también. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tema, ¿no?, que puede ser legal entre sí, pues, ¿no?, fue aprovechado por esta persona. Y es lo que ahorita hay, el Valle de Asia, ¿no?, el Boulevard de Asia, ¿no? Puede haber un caso en el cual había un terreno que estaba buscando titulares, pero que estaba dentro de una ficha registral que el Estado nunca pudo concretar con una empresa agroindustrial, que pasa en este caso, que no pudo concretar el Estado, pero si es un terreno del Estado, ¿no? El Estado no es la institución, el Estado, muchos dicen, somos todos, ¿no? Ahí está la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Y básicamente a lo mejor en el saneamiento o en el diagnóstico encontró que había problemas, ¿no? Para trabajar bien el Estado, acuérdense que son bienes públicos o privados, ¿no?, lo que tiene el Estado, pero son propiedades del Estado, hay que verlo. Como le dije la vez pasada, un saneador no puede dar una opinión así sin ver documentos, revisarlo. Tiene que revisar mínimo documentos de propiedad para saber qué pasó. Estamos cerca, ¿sí? Entonces, miren estos casos que pueden suceder cuando no se tiene, ¿no?, área de comunidad campesina, no se tiene la honestidad de llevar procesos normales, ¿no?, y se vende y se... Por eso le digo, básicamente trafican con los terrenos de la comunidad, ¿no? Pero hasta la fecha hay una ley de la comunidad campesina, una ley de comunidades nativas, una ley de comunidades amazónicas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado porque las normas, ya sea ancestrales, hay que no derogarlas, pero hay que actualizarlas de tal manera diciendo, pues, que ya las ciudades están por encima de los terrenos de la comunidad campesina, que el tema es nativas o amazónicas, que ahí en el Estado no ha entrado, ¿no?
el gobierno no ha entrado en ninguna institución. ¿Estamos? ¿Se entiende, Edgar? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Perfecto. Entonces, dejemos de lado esto, sigamos avanzando, porque justo vamos a ver más casos similares, ¿no? Vamos a ver. Imagínense que solamente con un planito está un movimiento en el salón. Ahora vamos a ver más, ¿eh? Ahí está. Miren, estamos viendo acá, ¿no? Esto está inscrito en la dirección, ¿no?, regional agraria. Está, ¿no?, como un tema para inscripción registral. Definitivamente existe la inscripción registral de esto. Aparece ahí. Tenemos, ¿no? Voy a verlo aquí, Chibamba, la zona, pero aquí yo lo voy a ver más nítido acá, ¿no? La comunidad campesina, esta línea roja, no, azul, disculpe, San Isidro Labrador, ¿no? Y estamos viendo una propiedad, esta roja, ¿no?, que si se dan cuenta en esta parte, ¿no?, tiene la forma pero no coincide. Claro, pues estoy superponiendo, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? En muchos casos la superposición para la desmembración de un terreno de una comunidad mucho más grande, la más grande de la comunidad es tan grande que aquí se pierde, ¿no? Y se pierde por este lado. Y lo que se quiere es inmatricular terrenos como esto. Pero el levantamiento, ¿no?, a la hora de superponerlo en ese momento, mire todas las deficiencias que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque este señor seguro ya está trabajando el terreno. A diferencia del urbano, las propiedades rurales, para poder ser inscritas en registro público, deben cumplir, ¿no?, o para poder sanearlo deben cumplir ciertos criterios, ¿no? No solamente de propiedad, no solamente tener un propietario, no solamente estar ahí viviendo, que no realmente vive, sino lo cercan, sino trabajar el terreno. O sea, que sea económicamente laborable. No es como en el área urbana donde cerco el terreno y lo dejo 20 años, no, aquí tiene que tener continuidad, si no te lo quitan, si no viene otro y te lo invade, ¿no? Y sucede eso a cada rato. Estamos a cada rato. Entonces, imagínense un plano dibujado así inmenso, una porción nada más y esto que independiza. Pero aquí nomás se dan cuenta, ¿no? El tema que aquí tengo curvas de niveles, ¿no? Pero no coincide, pues entonces ya entra el saneamiento en esa época. Pero no se hablaba de saneamiento, se hablaba de rectificación de linderos y colindancias. Los predios rurales con el decreto legislativo, ¿no?, del 667, que habla de saneamiento de predios rurales ubicados en propiedad del Estado y sobre particulares. En este caso, este antecedente de la creación del PET para la titulación del registro de predios rurales, ¿no? Aspecto catastral registral. Empezamos a tener en esa época, ya en 1996, ¿no? Porque todo lo del 69 hasta los años 90 es casi el mismo esquema, o sea, tenemos una magnitud de casos para resolver. Pero en los años 96 entra pues con el proyecto PET, ¿no? Ya entramos con un tipo de cartografía digital, ¿no? Inscripción en planos con medio físico y digital. Se identifica gráficamente parcelas individuales por unidad catastral y titular, ¿no? Paralelamente, en el área urbana y rural, comienza a trabajar COFOPRI en lo urbano y el PET en lo rural. Y comenzaron a levantar con otro tipo de características, ¿no? Con otro tipo de normas, ¿no?, que dio lugar anterior a la ley que dio en el 2004, la ley de catastro, pero fueron los primeros catastros urbano y rural masivos que empezaron a hacerse en el Perú. A ver, Gilmar, ¿se puede subdividir y registrar una parcela de terreno, ¿no?, a nombre de un tercero que ha adquirido con minuta? Registrar una parcela de terreno de una comunidad. Claro, porque hay un tema, pues las comunidades campesinas tienen autonomía, ¿no?, y tienen una base legal que es su ley, que no permite directamente, sin la participación de ellos, sin consentimiento, ¿no?, o la compra, ¿no?, como sucedió en el caso de la comunidad campesina de Asia, ¿no?, tienen que participar ellos para que ellos puedan dar esa independización, ¿no? O en este caso subdividir, comprar y subdividir, y generalmente es extraer una parte del terreno, independizarlo, ¿no?, y dejar el área remanente a favor de la comunidad, ¿no? Pero sí se puede hacer, pero es el trato directamente con la comunidad según la ley de comunidades campesinas, ¿ya? Puedes hacer todo eso, pero con la ley de comunidades campesinas. Entonces, veamos, ¿no? Ya empezamos a trabajar un poco, no muy adecuado, ¿no? Para que se den cuenta, en el año 97, el boom de las computadoras, no era como ahora, ¿no? Yo me acuerdo haber elaborado, que me hicieran una computadora porque necesitaba trabajar
ya algo más masivo, ¿no? Me acuerdo de esa computadora, una DX, ¿no? Una DX2 con coprocesador matemático, ¿no? No había Windows, había el sistema de OS, todo era por comandos. Me podía ayudar en algunos programas informáticos digitales, ¿no? Como el Plan, ¿no? Que era el antecesor al CAT, ¿no? El WordStar, que era antecesor al Word, ¿no? Y había el Lotus 1, 2, 3, que era antecesor a la hoja de cálculo. Pero esa computadora tenía una exorbitante, ¿no? Era una monstruosidad de capacidad de 480 KB. Ustedes se reirán ahorita, ¿no? Eso ni siquiera un dibujito tiene, ¿no? Ahora. Esa barbaridad de computadora era un monstruo. Tenía coprocesador matemático todavía. Bueno, eran las épocas, ¿no? Entonces, esos dibujos también en AutoCAD, ¿no? En pequeños dibujos gráficos, tenían deficiencia, pero de todas maneras servían porque ya no eran hechos a mano. Vamos a ver. Antecedentes. Deficiencias registrales. No identificaba todos los antecedentes. ¿Qué van a identificar si no calzaba nada? Existencia de duplicidad registral definitivamente existía. Estas primeras muestras de planos, ¿no? Digitales muy rudimentarios, mostrando unidades catastrales, ¿no? Ya tenía una referencia, ¿no? Cartográfica a nivel de planimetría y a nivel de altimetría. Estamos hablando de un levantamiento topográfico, ¿no? Ya estábamos trabajando con teodolitos de alta resolución y teníamos algunos una estación de trabajo, workstation, ¿no? Entonces, ese tema, por ejemplo, era una situación que ya empezabas a sacar. En plano eso demoraba mucho, pero ya teníamos algo más preciso, una llegada a la precisión que tenemos ahora, porque no tiene ni coordenadas, ¿no? Y no se manejaba todavía referencias con punto de control geodésico, ¿no? Y estos planos tenían otra forma. Esos formatos de la Presidencia de la República a través del Ministerio de Agricultura, ¿no? El proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural, estamos hablando del PET, ¿no? Ya tenía una forma, porque ¿qué año es? 1 de abril del año 2000, ¿no? Todavía se manejaba con sello así de números, ¡pam! Se marcaba la fecha, firmaban y todo, y estaban inscritos en registros públicos. Y había una cierta referencia, ¿no? De grillas, ¿no? A nivel relativas, ¿no? Pero ya podíamos definir un poco, ya no a mano, sino digital, la posesión de este terreno, por ejemplo, ¿no? Si pueden observar. COFOPRI también entra con la 10.10.8.9 por el tema de ¿cómo se llama?, de cartografía y de saneamiento, ¿no? En predios rurales. Continúa con el procedimiento de formalización y titulación de predios rurales hasta que lo traslada a los gobiernos regionales. Los procedimientos registrales que se hacían eran básicamente los más frecuentes: inmatriculación, rectificación de áreas, independización o acumulación. Inmatriculación, título de propiedad, copia del plano descrito por el decreto legislativo 667, con un certificado catastral, ¿no? Rural. Certificado de zona no catastrado y plano perimétrico, ubicación, localización, memoria escritiva, firmado por el verificador catastral. Certificado de zona no catastrada quiere decir que debería emitirse, ¿no?, el PET, ¿no?, a través del Ministerio de Agricultura, un certificado, porque ya estábamos hablando de lo previo a la ley 28.29.4, un certificado que diga que ahí no había catastro. Y al no haber catastro, pues podría intervenir para el saneamiento, ¿no? Estamos hablando todo presentado por el verificador registral. Caso 1. En este caso a veces se encontraban estos, ¿no? Solo se cuenta con título de propiedad adjudicado por la reforma agraria, 1979. Y copia del plano de adjudicación. Copia en una hoja catastral, ¿no? Procede la inmatriculación. Estamos hablando en esos años, ¿no? En caso que solo cuente con escritura pública y plano antiguo elaborado por profesional, procede la inmatriculación. En muchos casos han sido así, pues. Por eso es que esos planos que hemos visto están inscritos en registros públicos, ¿no? Es que era la época, digamos, las tecnologías o el manejo de
documentos que podían pasar planos así, ¿no? Uy, ni hablar, los planos de ubicación eran pues bosquejos casi comparados a los que se hacen actualmente, ¿no? A ver, Sabina, una comunidad campesina, tercero adquiriente, predio dentro de otra comunidad campesina, antes de efectuar la compra debe poner conocimiento la percepción de adquisición. ¿Ante la comunidad? Sí. ¿Ante la comunidad? Sí. Si estás hablando de terreno de comunidades campesinas, se rigen a través de una ley independiente, autónoma para ello. Sí. Todo lo que haya que independizar, subdividir, acumular dentro de la comunidad, se abarca a través de la ley de comunidad campesina, antes o previo de sanearlo o llevarlo a registros públicos. Quien entre a sanear una comunidad campesina tiene trabajo para años, pero generalmente no lo permite, porque se manejan en ese tema de incertidumbre gráfica, ¿no? De incertidumbre legal, y se manejan con el término básicamente de lo que es, ¿no? Que es una información ancestral, ¿no? Pero sí, ¿no? ¿Con quién va a hacerlo? Definitivamente con la misma comunidad, ¿no? Para efectuar la compra. Esto no es un particular, es una comunidad campesina que tiene fuerza de ley porque se maneja de esa manera, ¿no? Y lo tocan, ¿no? En todos estos casos procede una inmatriculación, soy una primera denomina. Más aún les digo, cuando ustedes saneen una propiedad rural y encuentren planos como los que he visto y lo actualicen con un levantamiento catastral rural, ¿no? Con la participación del propietario, los adyacentes, ¿no? Sus vecinos, todo, y todos estén de acuerdo, todo oleado y sacramentado, primera de dominio. Por primera vez están haciendo esa propiedad con esas características más precisas. ¿Estamos? Sigamos. Procede la inmatriculación a pesar de existir, ¿no? Diferencia entre el título de propiedad con los planos y memoria descriptiva, siempre que el área, ¿no? de catastro determine que el plano se trata del mismo predio descrito en el título. O sea, mantener los planos que están ahí. Pero estamos hablando de un pleno registral en donde vieron casos antiguos, pero en el 2013, ¿no? Estamos hablando 9 años atrás. Ahora, cada año hay cambios restrictos, ¿no? Los decretos legislativos 667 que ve el tema de saneamiento, el 1089, ya han sido derogados por la ley 31145, que da la facultad a los gobiernos regionales de saneamiento y formalización. Pero por lo bajo dice catastro, o sea, no quieren aceptar que el catastro nace antes del saneamiento. Pero ¿qué sucede? Casi todos los reglamentos, sus objetivos, ¿no? La metodología del levantamiento que dicta la norma 667 en predios del Estado, en predios particulares, la 1089, que son decretos legislativos, están incluidos en esta nueva ley que tiene una norma mayor a las otras dos. No es como un alumno me dijo, pero entonces pues lo han eliminado. No. O sea, ya, al derogar no es eliminar, al derogar es dejar sin efecto, pero le cambian el nombre, crean una ley y sacan toda la información para esa nueva ley, de reglamento y todo. Por eso no procede un reglamento nuevo actual para la 31145. ¿Estamos? Porque agarran toda la información que se tiene. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a actualizar si no ha habido procesos masivos de experiencia para poder mejorar el procedimiento? ¿Estamos? Sigamos a ver. Independizaciones. Documento privado con firma certificado por notario, con la descripción del predio independizario y remanente. Eso cuando tienes un área rural. Certificado catastral porque la ley te pide, la decreto legislativo 1089, en zona catastrada. Eso es tomado por los gobiernos regionales, no para la aplicación de los gobiernos regionales con la nueva ley de hace 2 años. Pero también sacan, ¿no? Lo que la norma en el 2004 habla sobre la ley de catastro, ¿no? La 10.28.29.4. También exige un certificado negativo de zona catastrada, o sea que no haya pasado un catastro. Planos y memoria descriptiva firmados por el verificador. Un caso, por ejemplo, de independización. Existe un predio inscrito por adjudicación de reforma legal, así como lo que han visto, y se requiere la independización de este predio inscrito, anexando para ello 2 certificados de información catastral del predio a independizar y de su área remanente. Es procedente su independización. Estamos hablando de que existe, ¿no?
de un predio matriz, ¿no? Digamos, un área, ¿no? Un área que va a independizarse. Entonces, lo primero que va a suceder es determinar esta área, independizar, lo que implica que va a quedar aparte su área remanente, ¿no? O sea, va a generar una partida individual este predio, electrónica, y su remanente, ¿no? Este es el área remanente, va a tener también su independencia registral, una partida electrónica, ¿no? Este es el área remanente, esta es la matriz inicial, matriz, y este de acá, este verde, es el área independizada. El área que se desmembra de la matriz, ¿no? Esta es la independización. Vamos. Verdaderamente existe más de un tema acá para poder generar, ¿no?, un saneamiento de esa índole, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, observen este caso, ¿no? Aquí estamos hablando, ¿no?, de una matriz de esta de acá. Vamos a manejarlo desde acá para que lo observen, no le interrumpa, ¿no? A ver, vamos a hacer el recorrido, ¿no?, de esta matriz, ¿no?, de esta puntos, ¿no? Pero aquí hay dos unidades catastrales que se han generado, ¿no? O sea, del total se han generado dos. Una, ¿no?, la 60332, ¿no?, ha generado de una, dos unidades catastrales. Acá. Georreferencialmente no está, pues, porque el otro nace de un plano, la base de un plano hecho a mano, y el otro trata de superponerse, pero nunca está calzando, ¿no? Entonces lo que hace es rectificarlo previamente. ¿Qué significa rectificar, no? Moverlo de tal forma de que pueda calzarlo. Algo ha calzado acá, ¿no? Trata de ajustarlo, ¿no? Este reajuste se hace también en campo, ¿no? Pero no coincide con el plano registral base rosada, ¿no? Estas independizaciones sin cambio de uso en área de expansión urbana, ¿no?, permite con una resolución municipal hacer la subdivisión, con un plano de independización de predio, independizar y el área remanente con una avisación municipal, ¿no? Por lo que vimos en el plano anterior, definitivamente vamos a tener rectificación de área, porque puede encontrarse en área de expansión urbana, ¿no?, hay que revisar la ley 27333, puede encontrarse en una zona rústica o rural con procedimiento judicial, y o hay que rectificarlo en base a lo que dice el decreto 1089, pero este ya fue derogado. Lo que se rectifica ahora es con una ley llamada la 31145 que da la potestad para hacer catastros, sanear y formalizar a los predios rurales por parte de los gobiernos regionales. Hay rectificaciones de oficio. Se solicita la rectificación de oficio del predio inscrito en la partida, por ejemplo, de 4.100 hectáreas a un área de 3.0 hectáreas, 09, en base al título archivado, debido a que son dos predios de una misma partida registral. A ver, ahí aparece el documento de rectificación de oficio, no hay necesidad de saneamiento, se rectifica directamente, ¿no? Aparece ahí la rectificación de área hecho por, bueno, en este caso está inscrita así, hay que verificarlo, qué ha sucedido, ¿no? Todo esto forma parte de una revisión. Ahí están las dos partidas, ¿no?, separadas, ¿no? Se rectifica el área y se ingresa en base al cuadro que tenemos o a la base que tenemos, no digitalizada, sino hecha a mano. Pero como no son parcelas muy grandes, ¿no?, 4 o 3 hectáreas, pues se rectifica en base a esto y casi coincide. Rectificación de área por error en el cálculo de área. Siempre que el área del catastro determine que la forma, dimensiones y ubicación de expresión no ha sufrido variaciones, ¿no?, se debe adjuntar la documentación que da el reglamento, ¿no?, de registros públicos, ¿no? No se rectifica si es que coincide, ¿no? Pero dígame una cosa, ¿cómo no van a rectificar o dejar, digamos, sin rectificar un área que nace de un documento que a la fecha no tendría, digamos, el sustento técnico, ¿no?, un documento, un plano perimétrico hecho a mano, ¿no? Habría que rectificar de todas maneras, pero como le digo, estas son normas del 2013. Miren este caso, quiero que vean, ¿no? Estamos hablando que ya utilizamos
ciertas características gráficas, ¿no? Y tenemos ese plano, ¿no? Ese plano ahí de rectificación insertado, el más grueso, ¿no? No parece un fantasma que da vueltas ahí. Miren, al insertar en ese plano, que si lo vemos anteriormente, ¿no? Como que está forzado, ¿no? Porque está marcado ahí con líneas segmentadas y pasamos el plumón ahí, ¿no? Que indica esa es la propiedad. Mire cuando levantamos. Esa línea roja es el levantamiento. Eso es lo que encontramos cuando insertamos estamos esos linderos, ¿no? Con línea gruesa negra, ¿no? Y esto es lo que presentan, ¿no? Que vimos en antes, y esto es lo que sucede con lo inscrito. Mire todas las variaciones que pueden encontrar, a pesar de que la base ya tiene una connotación cartográfica digital, pero el título inscrito no lo tiene. A la hora de ponerlo, sucede eso. Esto es lo que presentan, pero con la base registral empieza todos los problemas, ¿no? Hay que ajustarlo. ¿Y ajustarlo qué? Tramo por tramo, título archivado. Rectificación del órgano competente, COFOPRI o los gobiernos regionales. Aplicación de la prevalencia de la información. No existe información gráfica en el registro de predios que se encuentre dentro del radio de tolerancia y no afecte a terceros, ¿no? O sea, no debe afectar a terceros. Aquí hay una incongruencia, ¿no? Dice que no hay, ¿no? Planos de registros públicos que no afecten a propiedad de terceros. Los planos hechos a mano pueden estar inscritos en registro público. La pregunta es para la sala: ¿está afectando a propiedad de terceros ahora, en esta fecha, en estos años? Un plano de los años 60 que hemos visto, hechos a mano, está inscrito en registro. ¿Está afectando o no a propiedad de terceros en el año 2022? ¿Ah? ¿Sí o no? No, independizar es una cosa, es extraer. La subdivisión es sobre una área ya inscrita, ¿no? Partirla en dos, en tres. ¿Estamos? En el caso es independizar. No es subdivisión, es independizar. ¿Estamos? Estamos independizando de un terreno mayor, ¿no? Estamos. A ver, la pregunta, respondan pues, a ver. Si se supone que se habla que existe en el registro público la prevalencia de información, registro dice, no existe información gráfica en registros públicos que se encuentre dentro del rango de tolerancia y no afecte a terceros. Quiere decir que los planos de los años 60, que están inscritos en registro a la fecha y que no ha sido tocado por ningún acto registral, ¿no afecta a terceros? Claro que afecta. ¿Los demás qué piden? ¿Se afecta o no? ¿Están seguros? ¿Por qué? Porque esos planos fueron hechos a mano, sin ningún tipo de cartografía, ¿no? Ninguna coordenada, ¿no? Ningún dato, nada. Entonces, si estos que ya tienen, ¿no? cierto avance digital, ¿no? Fíjense que lo presentado, levantado topográficamente con una estación total, ¿no? No hay punto de referencia a la hora de inserto en la base cartográfica hecha a mano. ¿Cómo no va a haber superposiciones o duplicidad por ahí, ¿no? O se está afectando la propiedad de terceros. Eso no es lógico, sí. No está georreferenciado. Eso es lo que sabemos nosotros ahorita. ¿Por qué afecta? Porque a la hora de introducir sobre una base que está hecha a mano, ¿no? Lo inscrito, ¿no? Y levantas tú a través de una cartografía digital, a la hora que la superpones deberían coincidir, pero no coinciden. Esto es lo que yo ingreso y esto es lo que está inscrito, ¿no? Lo que yo ingreso es lo negro, lo que está inscrito es lo rojo. ¿Se dan cuenta? Está inscrito en registro público, pero al sanearlo, a rectificar, se movió, ¿no? Porque ahora sabemos que necesita una georreferenciación. ¿Pero qué necesita la georreferenciación? ¿Lo que yo ingreso, que ya ingresa georreferenciado, o la base por la cual yo inserto los pedidos para primera dominio, inmatriculación o independización? La base está mal, porque sucede, es como ahorita. La base de propiedades de SUNAT está en PESA 56. Entonces, algunos que hayan trabajado en SUNAT, no lo digo porque sucede, entra el documento en WG
nunca va a calzar. Uno en PSA 56 y en otro WG S84. Insertan el perimétrico, registral, ponen el que están solicitando WG, diferencia de 200 metros movida. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad que sucede cuando insertamos sobre una base, ¿no?, en la cual sí está afectando a propiedad de terceros, ¿no? Este caso también, ya un tema un poco de independizaciones, ¿no?, sobre una matriz, ¿no? El terreno matriz es este, ¿no?, el que aparece en el plano de localización. Hay que independizar esto de acá, por lo tanto hay un área de remanente, ¿no? Pero ya estamos hablando un poco ya más sobre el tema de lo que es independización o acumulación de predios que indica acá, ¿no? Acá también estamos hablando acumulaciones, ¿no? O sea, debe existir, aquí falta integrar porque esta es la acumulación final. Disculpe, esta es la acumulación de varios predios, seguro. Debe suceder, pero igual. Plano de ubicación o localización, documentos que hay que entregar. Precisar distancia de punto de amarre, elementos físicos, parcelas rurales colindantes. La red geodésica nacional, ¿no?, implementada, ¿no?, de tal manera que podamos tener elementos de control geodésico en territorio nacional, no está completa. Entonces, cuando uno hace un catastro y quiere hacer cartografía con el catastro actual, con la ley 29, 29, 4, compra pues, ¿no?, esa información y la busca en campo, ¿no? Ahí están los hitos, ¿no?, los puntos, los monumentos, esos puntos de control geodésico monumentados, que tiene hasta la forma de cómo monumentarlo por registro público, por SUNAR, ¿no? Y en este caso disculpe, con temas no de registro, sino del Instituto Geográfico Nacional, el IGN. Hay todo un procedimiento, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, ¿no?, hay que entender que hay que buscar esos puntos, y si no, tenemos que conseguir, ¿no?, la posibilidad de jalar un punto ahí para tener un punto de referencia en la zona donde estamos trabajando, y a partir de eso, ¿no?, o sea, trasladar del punto más cercano, llevarlo hasta, que puede ser distancia larga, llevarlo hasta el punto más cercano de la zona catastral y de ahí generar, o sea, ampliar los puntos de control geodésico. En caso de zona rústica, cercana a la IRIASA, que no tiene ningún uso, ni urbano ni rural, si no hay referencias, incorporar una imagen satelital. ¿Se dan cuenta? La imagen satelital ayuda, por lo menos tenemos, ¿no?, una ayuda mejor que un vuelo, ¿no?, de 500 metros, ¿no? Pero definitivamente tenemos problemas en el área rural para poder georreferenciar, ¿no? Acá se habla también ya de mayor y hay coordenadas, ¿no? En área de expansión urbana hay terrenos ahí, ¿no? Toda esta es área de expansión urbana, ¿no? Aquí está la zona urbana, ¿no? Entonces, ya existen estos, bueno, estamos hablando de los años 90, 2000, un tema digital precario, pero que sí, pues definitivamente ayuda, ¿no? Igual que acá, ¿no? Estamos hablando del distrito de Chicama, fíjense acá en Trujillo, creo que. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, miren, esta es la zona, y lo levantan a mayor detalle acá, ¿no? Aquí en el plano de localización se ve su ubicación geográfica, pero estamos hablando de ¿no?, en una localización para temas de, ¿no?, claro, de linderos, más que todo, rectificación de linderos. Predios Santa Elmira, ¿no? Quizás el tema, ¿no?, en este caso de Trujillo, ¿no?, en la zona de Trujillo, el tema pasa que tenemos ya una cartografía georreferenciada, pero por los años, ¿no? ¿En qué año estamos hablando acá? Año 2000, ¿no? Pero, ¿no?, digamos, los datos técnicos no son muy completos, ¿no? No hay cuadros técnicos acá, ¿no? Ubicación general del ámbito de intervención puede ser, pero definitivamente lo que nos ayuda bastante son la cartografía, la base cartográfica, topográfica que va a aparecer, ¿no? En este caso, la ayuda de una imagen satelital nos determina, digamos, la posibilidad en esta zona de, ¿no?, independizar esto, ¿no? Ahí está el terreno, ¿no?, área de búsqueda catastral, ¿no? Y también el tema de búsqueda, vamos a ver, está acá, ¿no?
Plano perimétrico, anexar cuadro técnico, ordenadas, ¿no? Como hemos visto, datum, grilla, área expresada en hectáreas con cuatro, ¿no? En ese caso, 4 decimales, perímetro, precisar las colindantes, unidades catastrales y nombre de las colindantes. Otro plano, mire la cantidad de tramos que tiene. Parecía que no, ¿no? Pero si ustedes observan en esta parte inferior derecha, van a encontrar acá la barbaridad de tramos, ¿no? Imagínense eso hecho a mano, ¿no? El Santiago, ¿no? Bloque 1, parcela tanto. Hablamos de parcela, el terreno rural, de la RAC, plano perimétrico. Otro tema, imagínense triangular eso manualmente. Haría de esto una complicación, pero miren, está más conforme porque estamos hablando de un tema de datos, cuadros técnicos, ¿no? Hablamos de área catastrada, ¿no? Porque hay unidades catastrales como vecinos, acá una línea férrea, pero determina ya perímetros, ¿no? Áreas en metros cuadrados y en hectáreas, ¿no? Contrastación de planos con imágenes y hojas catastrales, ¿no? Imagínense ese predio, ¿no? Con un dibujo hecho a mano, con una imagen satelital, ¿no? Podemos ayudarnos, ¿no? Y ubicarlo, ¿no? Ese dibujo, mire que acá tenemos, ¿no? Si logran ubicar, ¿no? La imagen satelital habla de acá de un río, ¿no? Quiero verlo antes, ¿ya? ¿Estamos? Acá sí se encuentra bastante cercano a la realidad, pero ese mismo perimétrico, mire, no coincide, pues. Menos con, mira cómo está volando en el tema antiguo, el antecedente registral, ¿no? Mira cómo está volando, está afuera, está en el aire. El río, ese que marqué con verde, está así, mira la diferencia que es, ¿no? Este es el río, ¿no? Estamos hablando, miren. El otro ha volado completamente. Medio kilómetro, 1 kilómetro. Es solamente para que se den cuenta de lo que se debe trabajar y lo que se va a encontrar, ¿no? Quizás el levantamiento cartográfico, topográfico, le ha dado lugar a acercarse un poco más, pero si nosotros nos referimos a los planos escritos, lo que está en el registro, mire, esto lo hacen en el registro y va a decir, ¿cómo? ¿Está inscrito? Sí, está inscrito, entonces hay que sanearlo. Rectificación de área y lindero, ¿no? Pero más que todo la georreferenciación del predio, ¿no? Polígono cerrado, sí, pero polígono cerrado. Pero mire, volando. ¿Alguna consulta sobre este tema? Para entrar después a la segunda parte, básicamente, ¿no? Sobre habilitaciones urbanas, ¿no? Hemos tocado un poco el tema rural, ¿no? Pero ese poco nos ha permitido determinar, ¿no? En muchos casos, ¿no? Las deficiencias que podemos encontrar en registros públicos. El tema de catastro registral toca justo esos temas de registros públicos, ¿no? En donde definitivamente un saneador debe saber, ¿no? Que se va a encontrar con casos similares, porque eso es por sí. Un saneador no va a esperar a hacer todo en su escritorio, todo en gabinete, todo facilito, todo en AutoCAD. Me manda por favor ese predio de los años 60 en digital. Se van a reír de ti, pues. Anda a registro y busca ese plano. Tú vas a hacerlo en digital, porque eso está inscrito en registro. ¿Qué haces? Auxilio. No, pues, no, trabaja con imágenes satelitales, básicamente. El Google Maps no, es básicamente algo que muy referencial, acuérdense, ¿no? El satélite, a pesar de estar más arriba, ¿no? Termina siendo un poco el tema más reglamentado, ¿no? Google Maps nos ayuda en cierta forma, ¿no? Pero trabaja con imágenes satelitales, ¿no? Y eso cuesta. Y lo bueno es que tenemos un satélite, pues, ¿no? Y esos satélites nos permiten rescatar mediciones más precisas, ¿no? Y venden esas imágenes, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Acuérdense que la tecnología está avanzando, ¿no? De una manera muy vertiginosa. En Estados Unidos hay digamos, como un radar, ¿no? Con un espejo, ¿no?
nuevo, actualizado, que lo han lanzado al universo, ¿no? En la parte, digamos, como un graficador, ¿no? Y hoy en la mañana he visto que ha graficado la galaxia más antigua que ha podido conocer el ser humano, ¿no? Y lo tenemos ya como un gráfico, una fotografía. Imagínense, pues, hasta dónde llegamos, ¿no? Y acá todavía estamos viendo con wincha, ¿no? Así es, debemos acceder a esa información. Por lo menos tener una base cartográfica un poco más precisa, ¿no? Para evitar esas incoherencias, ¿no? Esta línea debería calzar con esto. En realidad, esta calza mucho más. Esta es la que tiene defecto y es la que está inscrita en registros públicos. ¿Sabes? Como está inscrita en registros públicos, ¿qué? ¿Es intocable? No. Arquitecto, ¿para qué existe superposición? ¿Por qué no piden la base gráfica de los registros? Si es pública la información. La superposición no es porque existe, porque quiero que exista, sino sigo insistiendo, ¿no? ¿Para qué no existe? ¿Para qué no existe? No te entiendo. ¿Para qué existe? ¿Para qué no existe superposición? Para que no exista superposición. La superposición puede tener una superposición física o una superposición gráfica. Cuando juntas las dos, la física y la gráfica registral, incoherencia. Mira el plano, pues, Franklin, mira, ¿no? Algo que tú levantas con normas actuales del IGN, ¿no? Con un trabajo en campo, ¿no? ¿Qué es esto? Por eso digo, observen, no pregunten cosas que ya se dijo. Esto es lo que tú presentas, levantado con todo su lindero, 70 tramos, ¿no? Bien levantado, viene acá. Y la aerofotográfica, ¿no? Digamos, la imagen satelital te muestra ahí que estás cercano a la realidad, porque estás trabajando con un equipo de medición de precisión, ¿no? Está casi la imagen, ¿no? La imagen satelital que está diciendo que está casi calzando, ¿no? Hay ciertos errores acá, según por mediciones, a lo mejor la zona es muy agreste, ¿no? O a lo mejor definitivamente te has equivocado un poco, pero no es lo que existe, por ejemplo, inscrito en registro público. Sobre el plano del registro, lo que tú presentaste está así, volando. Entonces, registralmente, pues hay superposición. Y si hay superposición, no quiere decir que, a ver, cuando uno sanea en forma individual, definitivamente va a haber superposición con otros que no han saneado a tu alrededor, hasta sus colindantes. Cuando es masivo, entonces sí puedes ajustar todos a la vez. Por eso es que la cartografía de los años 60, que es lo que hemos visto, no pudo hacerse una cartografía integral, en conjunto, porque todos los trabajos fueron en forma individual y no iban a calzar nunca. En cambio, lo que se viene para un tema de catastro integral, que nos va a servir en su cartografía, va a ser simultáneo. Y se está empezando con 4 sectores, 4 zonas a nivel nacional. Lambayeque, Chiclayo, Piura y Lima. Entonces, ahí vamos a encontrar todos los casos de inmatriculación, superposiciones, independizaciones, acumulaciones, tractos sucesivos. Revisar los antecedentes. Ese es el trabajo de todos ustedes. Es el trabajo de un saneador, Recién vamos a detectar con estos catastros todas las informalidades como esta. ¿Qué harían en esos casos? ¿Se puede solicitar la base? Claro, no te la dan, no te la dan, no es una base, pero te digo una cosa, vete a ver la avenida Bolivia, ahí por donde está Compucentro, y están venden el disco de la base gráfica del año 2015, de Cofopri todavía te ponen, o de registros públicos, hay de todo, O solicita una búsqueda registral en la cual permitas tú que te den una porción del área donde vas a trabajar. Tú no puedes solicitar registro, dame toda la base, pues. ¿Y qué tal si lo conocen a Franklin y Franklin comienza a mover toda la base? No, pues tiene que haber alguien que controle, administre eso, Pero sí, cuando tú solicitas una búsqueda, te dan una porción de eso. Y esa porción tú trabajas. ¿Estamos? Pero con la base registral o la base gráfica de propiedades, tú no solucionas la superposición, te habrás dado cuenta, Franklin, Tú no vas a solucionar, tú vas a iniciar a solucionarlo de acuerdo al trabajo que tengas que hacer, o a lo mejor a la dificultad registral o de campo que has encontrado. Bueno, señores, vamos a descansar unos 10 minutos, regresamos, ¿ya? Y procedemos con la clase. Parte, habilitaciones urbanas.